y echar un poco de relajo también. Y... Está bien, está bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos una charla más con los amigos Iván Jiménez, Bernardo y el profe Facundo. Buenas noches, Iván, ¿cómo estamos? Buenas noches, Bar. Buenas noches. Vamos a esperar un ratito, ¿no? En lo que se va conectando gente, porque, digo, a estas alturas probablemente seguimos solos. Bueno, ¿tú ves ahí? No, ya tenemos 5 espectadores, ya. Pero no, se ve que... Nosotros somos 4, profe. 7 ya. Bueno, ya. Suficiente. Mientras tanto, yo voy a compartir. Mire, profe Bernardo. Este es el sujeto que vamos a tratar hoy. Saludos aquí, Luis Carlos Vázquez. Mira cómo lo dejé sorprendido, que se me quedó tieso el profe Bernardo. Seguramente voy fallando por el internet, pero aquí sigo. Okay, este es el sujeto que vamos a tratar, profe. Muy bien. Ya vi que lo tiene bien agarrado, Facu. Porta mal, hay que ensartarlo así, profe. Eso es cierto, ¿eh? Es un tipo de entubamiento, profesor, más económico. No necesita el respirador, el puro tubo. Y con un buen resultado, ¿eh? No se mejora ni se cura, pero se le quita de la cabeza. A él si le da el coronavirus no va a haber problema, ya está la intubación directa. Piensa en otra cosa. Bueno, profesor, presento, aunque todo el mundo los conoce porque ustedes son muy famosos, pero los voy presentando porque sí es la verdad que ya hay gente y yo supongo que ya saben cómo somos, pero pues hay que despistar, aunque sean los primeros segundos, profe, para que no se vayan. Bueno, buenas noches a toda la gente que está viendo la transmisión. Rápidamente voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, Baruch, que está diariamente con nosotros, es el productor de estas charlas. El profe Facundo, conocido de la mayoría de los que están aquí ahora, pero bueno, un entrenador ya de unos cuantos años en cuestiones de formación, universitario, y últimamente hasta en liga profesional ha andado el profe Facundo Burgos. Y Bernardo Gómez, psicólogo deportivo, que suponemos que va a ser la parte seria de esta noche, el que va a tratar de enmendar todos los daños que nosotros tenemos. Para que nosotros... Esperemos que sí. Bueno, pues la idea para la gente que está en la transmisión es que pueden hacer preguntas de lo que quieran, en este caso con el psicólogo, pues obviamente cuestiones en las que consideren que puede apoyarlos. Si son cuestiones más de deporte, pues está Facu, de básquet en este caso, pues está el profe Facu para apoyarnos con eso, está Baruch. Y bueno, decíamos en el cartel, en la publicación que hicimos, ¿no? Que hoy vamos a hablar de todo y de nada. Ustedes pueden preguntar de todo y nosotros probablemente no les respondamos nada, pero la idea es pasar un buen rato, platicar, que haya interacción. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas que ustedes consideren. Profe Facu, ¿algún comentario para arrancar esta plática? No, gracias por la invitación, un gusto que esté Bernardo con nosotros. Yo sí tengo 2, 3 cuestiones para preguntarle. Creo que aparte estamos en una coyuntura bien especial, donde no todas las normas o reglas o cosas que nos rigen empiezan un poco a crujir, se ponen a prueba, ¿no? Entonces, qué bueno tener un especialista que nos pueda ayudar con herramientas específicas para esto. Muy bien. Bernardo, ¿algún comentario? Nada, Iván, de la misma manera agradecerte la invitación. Pues trataremos de dar respuesta a las preguntas que nos puedan estar realizando, ¿no? Yo creo que sí es una situación muy especial la que estamos viviendo, pero también es una situación que nos va a ayudar a poder tener mejores resultados para que cuando regresemos a trabajar en vivo podamos continuar con esas mejoras, ¿no? Que tengamos en este periodo de cuarentena. Perfecto, Bernardo. Bueno, pues por lo pronto va a ser mucho más interactiva que otros días la charla. Tenemos saludos de Tula Hidalgo, del profe Andremar, de Guajopan de León, el profe Ladio manda saludos, la profesora Patricia Córdoba de Puebla, el profe Alfonso Alvarado
Guerrero, bueno, muchos conocidos, o todos conocidos, entonces, pues mucho gusto que estén aquí en la conversación. Les repito, se vale preguntar cualquier asunto que quieran, pero pues de entrada vamos a empezar con la pregunta que Facu tiene para Bernardo, y de ahí nos vamos arrancando por eso. ¿Qué? ¿A quién le preguntó, profe? ¿A mí? ¿Qué pasó? Bernardo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la audiencia. Vamos a entrar, Facu. ¿Qué pregunta tenías para mí? No, profe. Entonces no lo entendí bien, profesor. Hasta me confunde. Profe, pues tengo varias. Dígame. Tengo varias, profesor. Primero, así como unas consideraciones generales, profe. Así como de, pues, no sé si exista la cosa, pero como de psicólogo social, Ajá, sí. ¿no? Si acabando esta situación, ¿usted cree que ciertos espacios se vean modificados? Es algo tan sencillo como que ya ve que en las canchas que abrieron ahorita están poniendo muñecos de plástico en las gradas, cosas que sí son, la verdad, impresionantes de ver, ¿no? Sí. O que no, más de tanta gente no pueda estar en un espacio público, o etcétera, etcétera. Si usted cree que esto, que tiene que ver con el público, se pueda también de una manera desbordar hacia los espacios propios del deporte, es decir, adentro de la cancha. Sí, nadie tiene la bola de cristal, pero ¿cómo lo está viendo usted de ahí? Mira que apenas, Facu, qué buena pregunta que haces. Estaba escuchando hace ratito por ahí un análisis que hacían de la primera jornada de la Liga Alemana de Fútbol, que es la que ya regresó, y comentaban justamente lo que tú mencionas, que ya no ha habido tanta interacción uno contra uno, ¿no? O sea, ya no ha habido tanta idea del drible, tanta idea de ir contra la persona contraria, sino que se ha jugado un poco más, ha cambiado el estilo de tratar de ser personal a tratar de ser por zona, ¿no? Pero dejándonos un poquito de lo profesional, Facu, si lo llevamos nosotros a nuestros propios deportistas, creo que lo primero que vamos a tener que trabajar con ellos va a ser el temor. El temor a, sí lo podré tocar, sí me podré acercar a él, ¿no? Platicaban también esta situación que ha sido muy extraña. Otra vez en el campeonato alemán, que es uno de los que ya ha regresado, que pasaban la tribuna, bueno, la zona de bancas, la pasaron a las gradas, ¿no? Entonces, pero también los jugadores decían, ¿cómo es posible que en las gradas tú me pongas el 1.5 metros de distancia con mis propios compañeros, cuando en la cancha voy a estar compitiendo tan de cerca con las personas con las que estoy, ¿no? Con los rivales. Entonces, creo que estamos teniendo algunas contradicciones en las formas en las que estamos llevando estas situaciones. También considero que estamos generando un poco más de temor. Más que nada me preocupan más los niños y los jóvenes, ¿no? Que cuando vuelvan a entrenar se van a preocupar por qué tanto voy a poder tener contacto. ¿Será bueno que abrace a mi entrenador, que le dé la mano? ¿Será los saludos de lejitos? ¿Cómo lo hago, no? Entonces, sí considero que vamos a tener una nueva normalidad, más allá de la que nos dice el gobierno y tantas cosas, pero vamos a tener una nueva normalidad en donde nos tendremos que adaptar a nuevas formas de saludo, a nuevas formas de interacción social, y más que nada que nosotros podamos ser conscientes de hasta qué punto nos podemos cuidar y cuidándonos hasta qué punto podemos cuidar a los demás, ¿no? No sé si por ahí voy contestando la pregunta o te dejé más revuelto. Sí, más revuelto, pero esa es la idea. Muy bien, muy bien. De hecho, perdón, te interrumpa por ahí, el profe Genaro Línea de Baja California preguntaba básicamente lo mismo, ¿no? En que hay que enfocarse cuando se regrese para recuperar a los deportistas. Me parece que la pregunta va en el mismo sentido y creo que lo ha dicho Bernardo, ¿no? Ahora, el miedo, ¿no? Va a ser un problema, en general, ¿no? Los niños, los entrenadores, todo el mundo vas a andar ahí con incertidumbre y no sabes ni qué hacer, ¿no? Va a ser complicado. Más, por ejemplo, el profe Facundo, cuando sale a la calle, las admiradoras lo asedian, debe ser un problema para él, porque... No, yo no, ellas se tienen que acostumbrar a mantener la distancia. La lejanía.
Saludos a amigos de Oaxaca, de Trujillo, de Monterrey, saludos. Sí. Alex Olvera también nos está viendo de Viva Básquet. Un saludo, Alex. Si te quieres integrar a la plática, eres bienvenido en el momento que lo desees, ¿eh? No hay ningún problema. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Facu, Baruch, o vamos a otro tema. No, pues ahorita, por ejemplo, lo que comentabas, no sé si han visto ahorita en las redes, comentan que en la Ciudad de México incluso ya no están recomendando que ya no estés ni con bigote ni barba en diversos centros de trabajo. Entonces, también desde cosas tan básicas ya nos vamos a tener que andar cuidando. Sí. Sí, no sabe. Entonces, adiós ese mostachón, mi buen Facu. Hay una pregunta igual de Genaro. ¿Cuál sería el protocolo correcto a aplicar según criterio? Es lo que comenta. No sé si nos puede especificar un poquito más su pregunta, pero es la pregunta que nos puso en las redes sociales. Sí. Vamos a esperar un ratito a ver si nos puede especificar un poquito más su pregunta. Pero, ¿Para qué o qué? No, así nada más la dejó. ¿Cuál sería el protocolo correcto a aplicar según criterio? Nada más fue lo que comentó. Que den las autoridades, nosotros no tenemos ahí. Si se refiere a una cancha o al deporte, en cuanto a las de salud, pues las que nos pongan habrá que respetar. Supongo que inclusive en cuanto a la utilización de los espacios se va a poner más cañón. Si ya teníamos dificultades a entrar a espacios públicos, se va a poner más difícil. Me refiero a la gente que se dedica al deporte amateur, ¿no? Deporte profesional, como quieras, detrás hay otros intereses, seguramente tratarán de arreglarlo de otras maneras. Pero la gente que trabaja con niños o que tiene su escuelita, creo que sí, que pues habrá que respetar lo que pongan las autoridades. No sé qué digan ustedes, pero yo creo que no hay mucho más. Sí, es profe, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Hay que tomarnos las autoridades. Ya hay, por ejemplo, en países que van más adelante de nosotros en todo lo de las fases y eso, ya han sacado recomendaciones, ¿no? La página de la Federación Española de Medicina del Deporte, ya hay unas medidas para seguir, para el regreso a la actividad deportiva, pero bueno, son cosas que se están sugiriendo, que a la hora que se regrese, si pasa algo, pues a lo mejor se van a tener que reconsiderar, o sea, seguimos en un terreno, pues que no, desconocido, y pues más vale andar con precaución, y lo que la autoridad diga, pues será bien importante, ¿no? Aunque a veces no sepamos bien exactamente lo que dicen. No sé qué opinas, Bernardo, en ese sentido. Lo que pasa es que si hablamos de generalidades, tendríamos Bernardo, que seguir... Bernardo, ¿nos escuchas? Sí, ahora está, ya, ahí estoy. Sí, se te escucha, Bernardo. Okay. Sí. Si hablamos de las generalidades, yo no lo escucho. tendríamos que continuar con lo que nos dice el gobierno, pero si hablamos desde el aspecto psicológico, tendríamos también que unir un poquito lo que ya comentaba Facu, que es la psicología social de los grupos, que es cómo vamos a generar una nueva interacción en nuestros deportistas, en donde quizá se acostumbren no hablar de frente, quizá no vayan a poder hacer los pequeños grupos que siempre hacen, ¿no? Tendríamos que generar un entrenamiento individualizado a 1.5 a 1.5 metros y más. Entonces, vamos a tener un gran conflicto en la comunicación deportiva, ¿no? De nueva cuenta, más conflicto con amateur y juveniles, que de por sí aquí, al menos en México, les cuesta muchísimo trabajo hablar con sus compañeros. Ahora imagínate con este temor, con esta forma de que no están interactuando tanto en el entrenamiento, ¿cuáles van a ser las herramientas o las estrategias de los entrenadores para poder crear esa comunicación por parte de los deportistas, ¿no? Hay muchos juegos que se podrían utilizar, los iremos quizá abarcando un poco más adelante, pero es empezar a buscar esas interacciones, ¿no? Así como los niños se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias, creo que nos ayuda mucho esta situación a la actualización de los entrenadores.
que en muchas ocasiones también estamos muy acostumbrados a la metodología o la forma de entrenamiento un poquito ya más antigua, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y ahora tenemos la oportunidad de poder innovar con algunos aspectos. Estoy seguro que Facu y Baruch nos podrán ayudar un poquito más en estos aspectos, ¿no? De cómo podríamos innovar para generar mayor comunicación en los entrenamientos con nuestros deportistas. Maru, no sé si quieras contestar tú, comentar algo. No, de hecho son varios detalles, ¿no? Es esta cuestión de cómo planearlo, ¿no? Hay que reestructurar muchas formas de pensar, e incluso de miedo, incluso, ¿no? De los mismos padres o de los mismos alumnos. Entonces, vamos a tener que jugar mucho en esas cuestiones, tratar de esconder parte de las actividades que hagamos para que ellos estén distanciados, pero de una manera un poquito más agradable, ¿no? Ahorita obviamente no les podemos llegar y decir, no quiero que se toquen, no quiero que estén pegados, no podemos llegar de esa manera porque los vamos a espantar más. Hay que llegar de una manera un poquito más agradable, buscar juegos en los cuales ellos se mantengan el mayor tiempo posible lo más alejado, para que de esa manera ellos se vayan sintiendo pues en un lugar donde se puedan desenvolver de una manera agradable. Yo creo que sería un punto de inicio con ellos, empezar con algunas estrategias envueltas en algunas actividades lúdicas para que ellos no lo vean como tal una limitación o ir generándole un miedo más grande de lo que ya está, ¿no? Sí, bastante. Facu, ¿quieres comentar algo? No, me parece bien lo que comentan. Estamos tratando de especular sobre algo que no sabemos cómo vaya a acabar, ni cuándo vaya a acabar. A mí me preocupa, en todo caso, siempre hay dos escenarios, ¿no? Pues en el escenario positivo volvemos como era, sin mayor cambio, más que a lo mejor alguna reglamentación o demás, y bueno, pues ahí no veo dificultad. Estamos imaginando escenarios, de acuerdo a lo que está sucediendo, peores, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer. Y en el caso es en el que me preocupa, porque, digamos, por un lado tendríamos, hablando de esto, ¿no? De lo imaginario y lo simbólico y lo real, bueno, cómo salir de esto fortalecidos, porque tenemos por un lado la fortaleza como deporte, de decir, bueno, haces deporte, estás más sano, si estás más sano, las pandemias va a ser más difícil que te puedan pegar, entonces ahí como deporte podemos transformar eso en algo positivo, pero por otro lado tratar de que nuestros deportes no tengan contacto o limitar la comunicación, a mí sería un desastre, o sea, no sé cómo se podría empezar a partir de ahí, y sí lo estoy temiendo, profe, porque si en el deporte profesional, que es lo que es, están haciendo las adecuaciones que están haciendo, nosotros que somos amateurs no vamos a tener ni las herramientas, ni el dinero, ni los apoyos gubernamentales, ni etcétera. Entonces, a eso me refiero. Pensando lo bueno, pues bueno, no habrá problema, ¿no? Pensando de la peor manera, ¿cómo poder adelantarnos a esos escenarios? Bueno, por acá estoy viendo que, me voy a adelantar a la pregunta porque la estaba viendo y me parece muy interesante la pregunta que hace Oscar sobre el miedo de los papás, ¿no? O sea, mucho de lo que sucede también con nuestros deportistas no es por el miedo que transmitan ellos. Ellos quizá ya lo único que quieren es volver a jugar baloncesto y regresar a las canchas, pero los papás al tener como este miedo de qué tal que se me contagia, qué tal que sale, se expone, ¿no? También vamos a tener, como siempre, los papás sobreprotectores que van a estar con el niño y no le hables a nadie y nada más haz lo que te diga el entrenador y tú de lejitos no te acerques con nadie, ¿no? Pero también vamos a tener otro tipo de padres que, pues quizá, como siempre, te lo dejan ahí en el entrenamiento y a ver cómo se regresa el chico, ¿no? Tantas cosas más. Pero esta situación del miedo, quizá no podemos hablar tanto del miedo en padres, sí lo vamos a hacer, pero podríamos hablarlo más generalizado, porque creo que aun cuando cada uno de nosotros está a la distancia, estamos lejos, a mí me pasa mucho que platico con mis papás, ¿no? Que ya son personas mayores y
pues te transmiten ese temor, ¿no? O sea, de no vengas, no quiero que vengas porque estás muy lejos, no quiero que te expongas, etcétera, etcétera. Y creo que es el mismo miedo que va a tener cualquier padre, ¿no? No quiere que le pase nada a su hijo, es algo hasta natural, es algo hasta adaptativo, evolutivo. ¿Cómo lo vamos a poder trabajar con los padres? Tenemos que tratar de darle la tranquilidad de que hemos tenido o hemos tomado las mejores decisiones de acuerdo otra vez a lo que platicaba Facu sobre lo que diga el gobierno, ¿no? O sea, primero tenemos que esperar lo que nos diga el gobierno que podemos hacer y qué no podemos hacer. Con base en eso, cada uno de los entrenadores, aun cuando tengamos las limitaciones, yo creo que cada uno de ustedes, con todas las limitaciones que puede tener, siempre buscan la manera de dar el mejor entrenamiento a cada uno de sus chicos, ¿no? Entonces, ¿será que busquemos las herramientas para tratar de dar esta tranquilidad? No sé, la desinfección de balones, el que podamos tener allí el uso de una, ¿qué se me ocurre a mí? Esta mantita que de repente con cloro, que para que se laven las manos, el celular, tantas cosas más, ¿no? Para que puedan estar limpiándose. También, yo creo que uno de los principales aspectos es vamos a tratar de esterilizar lo más posible el área donde vamos a estar. No me refiero a estar aquí limpiando con cloro porque muchos van a estar al aire libre y en piedra y tanto, es complicado, pero sí tratar tanto de que padres como todas las personas que no tengan que estar en el entrenamiento, que no estén. O sea, aun cuando sean papás, a ver, señor, lo mejor para nosotros ahorita es que si va a estar con su hijo, me lo deje aquí y quizá me lo espere en su coche ahí sentadito, que no se me acerque tanto, porque también los papás, de repente sí tenemos como esta sensación de miedo, pero ya cuando los ves en el entrenamiento ya están acá cuchicheando, ¿no? Todos los chismes de que han pasado ya, como que cuando ven a sus amigos se les olvida todo lo demás, ¿no? Entonces sí tratar de que los únicos que estemos en el entrenamiento sean entrenadores y alumnos, tratar de que haya la mejor cantidad de gente dentro y un poquito el protocolo que también ya aquí mencionaba Genaro, que ya lo comento un poquito más, sería justamente el que cada uno de nuestros deportistas tuviera el compromiso y la disciplina de que si yo le digo que lo mejor en este momento es quizá que cada vez que hacemos el ejercicio, no darse las manos o no dar la palmada, o bueno, que nada más estemos interactuando con el balón, pero no acercarnos tanto, pues que cada uno de nuestros deportistas lo siga, ¿no? Entonces sí tenemos que ser un poco tajantes en esta parte de tratar de no acercarnos el 1.5 metros, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, todavía no sabemos las reglas que nos van a poner el gobierno, pero sí va a ser mucho el trabajo de disciplina con nuestros deportistas, disciplina y compromiso para que puedan seguir las recomendaciones que ustedes como entrenadores les den, ¿no? Yo creo que serían algunas de las pautas que un poquito al aire podríamos ir mencionando. No sé si va quedando claro, pues si va saliendo algo, pues ya lo iremos comentando, ¿no? Así es, Bernardo, así es. Digo, de entrada yo vuelvo al punto, ¿no? Primero no sabemos ni cuándo vamos a regresar, entonces yo creo que lo primero que debemos tener es paciencia, calma y no estar jugando con que si ya vamos a regresar y las fechas, porque se pone una fecha y cuando esa fecha no se cumple, viene otra vez un problema ahí, ay, el pesimismo y todo lo que se genera, ¿no? Entonces, lo único que queda es tener tanta calma como se pueda y transmitirle a los papás y a los niños, ¿no? Que es nuestra labor en este caso como entrenadores, ser un ejemplo para ellos, responsable en lo que comentamos, en lo que comunicamos, en lo que expresamos y no generar más confusión y de la que de por aquí tenemos, ¿no? Insisto, es total incertidumbre, es un terreno que nadie conoce, nadie estaba preparado para esto, pues no queda más que tener paciencia y esperar que las cosas de alguna u otra forma se resuelvan, ¿no? Eso es, yo creo, para no tampoco hablar demasiado de este tema, porque darle vueltas a algo que pues, podemos decir mil cosas aquí, a lo mejor resulta que de esas ninguna se va. Exactamente. ¿Qué pasó, profesor? No, completamente de acuerdo, entiendo también hacia dónde direccionas. Me parece bien, nada más teniendo la oportunidad de tenerlo a Bernardo como psicólogo, también empezar a ver qué tipo de herramientas nosotros pudiéramos preparar, porque ese día va a llegar, y el día del primer entrenamiento después de la pandemia. Y eso no nada más para nuestros equipos, multipliquémoslos a nivel nacional. Ahí va a haber metido una cantidad de energía muy, muy fuerte en un breve tiempo. Es como un empezar de nuevo. Entonces, lo que se me ocurre es no empezar a pensar una lista de a lo mejor 3 cosas que no habrá que hacer a fuerzas o 3 cosas que sí habrá que hacer a fuerzas, que digamos que el contrato tácito
es nuevo. En esto de qué derechos y qué obligaciones tenemos el entrenador con los jugadores y los jugadores para con nosotros, se va a dar de una nueva manera. Entonces, más allá de, vamos a pensar cómo va a ser, sino más bien eso, ¿no? El tipo de indicaciones que nos está dando Bernardo, cómo esta cosa que va a empezar de cero, nosotros tampoco lleguemos ahí de cero, ¿no? Que nosotros como entrenadores ya lleguemos teniendo planteado en la cabeza, bueno, en esta cosa nueva que empieza, ya sé, hablé con un psicólogo, me dijo Bernardo, o me acerqué a otro psicólogo deportivo, y sé que estas cosas ahorita está bien importante que las haga ahorita, aunque no esté yo acostumbrado, no las haya hecho nunca, en este contexto estas ahorita se vuelven importantísimas. Y estas otras, a lo mejor ya estaba acostumbrado y que las tenía manejadas, en este contexto mejor ni las hago o las olvido, ¿no? Pues va más por ahí, como qué tipo de consejo nos puede dar. Bueno, Facu, la pregunta es muy buena y es que este comentario no lo quiero hacer porque si alguien lo hace, capaz de que se me van a ir todos, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar a nuestros deportistas descansar, ¿no? Nadie sabe, como bien dicen, nadie sabe si esto va a acabar en junio, julio, agosto, ¿no? De repente he tenido contacto con algunas chicas ahí en el fútbol femenil profesional que siguen con el psicólogo y tienen al nutriólogo y tienen al fisiatra y no tienen ni una hora de descanso al día. Parece que entrenan muchísimo más que cuando entrenan en la realidad, ¿no? Entonces tenemos ahorita esta situación de un sobreentrenamiento porque estamos con una gran idea de mientras más ocupados estemos, esto se nos va a pasar más rápido, ¿no? Y tienes que estar haciendo algo todo el día. No, eso es mentira. Yo creo que esta situación también nos sirve para relajarnos, para identificar cuáles son los aspectos más importantes, pero también lo que tú comentas, Paco, es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos al entrenamiento? Y empiezo por esto. No voy a regresar al entrenamiento pensando que voy a recuperar los 3 meses que perdí. Porque entonces el estrés y el temor que vamos a tener, porque si uno se contagia y nos contagia a todos, se va a aumentar. Ya va a ser, lo tengo que hacer todo bien, lo tengo que hacer rápido, no me puedo estar fijando tanto en cuidar tanto la distancia. ¿Sí me explico? Entonces considero yo, al menos desde mi punto de vista más psicológico, olvidando los resultados, olvidando ya otras situaciones, considero yo que lo primero que tenemos que hacer cuando regrese el entrenamiento es una dinámica de romper hielo, porque todos vamos a regresar con un temor muy grande, ¿no? Se me ocurre por acá, podríamos jugar la patata caliente con el balón de baloncesto y empezamos a ver cómo andan en los pases, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el juego, ¿y qué hiciste en la cuarentena? Y a ver a Juanito, y pásaselo a Pedrito, y mantenemos la distancia al principio para que vayan rompiendo el hielo, van platicando entre ellos, pero también nos van contando qué hicieron, nos van contando temores, quizá eso sería una parte, ¿no? Vamos a hablar de los temores, y tú pásaselo a tal, y cuál es tu mayor temor, pero también vamos a hablar, ¿no? ¿Y qué esperas del entrenamiento? Y a través del mismo juego, yo como patata caliente, hay miles de juegos que podremos usar, ¿no? Pero a través del juego, la primera sesión vamos a romper hielo, y los chicos no es necesario que la primera sesión ya los mandemos aquí a correr 20 vueltas al entrenamiento, ¿eh? Yo veo que Iván se ríe porque seguramente lo hace, ya está ideando aquí el entrenamiento de, los voy a poner aquí 20 horas a correr en la pista, ¿no? Y ahora que me abran el Cebetis los voy a matar y tanto. No, perdón, Bernardo, ¿sabes qué me río? Porque yo pienso, en mi caso, con los niños que tengo la fortuna de entrenar, porque los conozco perfectamente, tengo la impresión que estos van a llegar, les va a dar gusto verse y digo, seguramente habrá alguna recomendación que tendrán que seguir, pero como que van a llegar directo a lo que van, ¿no? A jugar, a divertirse, y es parte, ¿no? De lo que uno tiene que proveerles. Yo me los estoy imaginando ahora, por eso me río, porque no a todos, pero hay algunos que yo sé que van a jalar a todos los demás. Eso es lo que se me ocurre, por eso me está lloriendo la mente aquí a los chapulines en este momento. Dije, no, estos canijos no van a contenerse demasiado. Por ejemplo, Hugo Nava comenta del entrenamiento, ¿no? Pero lo más importante es que hagamos de cuenta que no pasó nada. Comenta aquí Hugo Nava. Digo que yo creo que tiene un poquito de razón, ¿no? Hay que tratar de comportarse como si no hubiera pasado algo malo, por así decirlo, ¿no? Tratar de ocultar un poquito las cosas. ¿Qué comentas, mi buen Facu? Bueno, a lo mejor, no sé, el que nos lo diga el profe, que seguro nos lo va a decir con
con más profundidad, pero no, yo creo que no, que precisamente es lo que no hay que hacer, no, precisamente que no pasó nada, me imagino una situación, no sé, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, no, más bien tenemos que estar pendientes de que hay cosas que, como dice el profe, aunque lleguen y ellos quieran jugar porque son niños, sí pasaron, y que pasaron cosas bien importantes en cuanto a la relación. No estamos hablando de todos, ¿no? Cada cosa es distinta. Por ejemplo, un tema que salió ahorita con lo de la escuela virtual es precisamente que lo que hace esto es que rompe el esquema que una sociedad tiene a través de la educación, que es precisamente tratar de nivelar. Tú vas a la escuela y en la escuela somos todos iguales, y tú, quien se queda en su casa, precisamente ya no somos iguales, ¿no? Desde que alguien tiene un buen internet, o como yo no tienes un buen internet, desde eso hasta el que tiene compu o no tiene compu. Entonces, precisamente estos espacios, como la escuela o la cancha, lo que hacen es que son un nivelador de un montón de cosas. Y como cada quien va a venir de su, claro que ellos van a llegar a jugar, es lo que van a querer hacer. Precisamente ahí nosotros como entrenadores, y ahí es donde pedimos la ayuda de Bernardo, es donde tenemos que estar listos, porque por ejemplo, las cosas que más me preocupan, profe, desde siempre, no desde ahorita, es cómo hacer que este individuo que tiene un montón de cosas adentro de su ego y demás, se pueda integrar a una cosa más grande que es un equipo, ¿no? Una primera pequeña comunidad, colectividad. Aparte, por necesidades del básquet, que no es el tenis, no es un deporte individual, necesita un funcionamiento de conjunto, lo necesita, ese es el deporte nuestro. Entonces, a eso me refiero, precisamente es, no, a lo mejor yo puedo hacer que no pasa nada, pero sí tengo herramientas específicas para poder acompañar eso, porque a lo mejor no se les ve porque llenos de energía, pero sí que pasaron cosas a nivel real, a nivel simbólico, o sea, pasaron un montón de cosas en este tiempo. Ahí es donde necesitamos la consulta del experto. Bueno, sí, claro, Facu, está claro, sí, no puede ser que no pasó nada, porque sí pasó, pero digo, bueno, yo me los imaginaba ya, yo creo también mucho va a pasar que tendremos que platicar, ¿no? Yo me imagino llegando, hacer un círculo, platicar, cómo sentiste, qué experiencias tuviste, cómo lo has pasado. Perdón que me meta, yo sé que le toca a Bernardo, pero tuvimos la charla con el Raúl Gómez hace unas semanas, y él hablaba, ¿no? De que, bueno, previo a volver a la cancha tenemos dos procesos. Él hablaba de escolarización, que es, bueno, no te preocupes por la escuela tanto, o sea, por el programa y las clases, y eso, preocúpate por mantener o crear un vínculo con los papás, con los jugadores, ver cómo los puedes ayudar a soportar esta etapa, ¿no? Y después que ese vínculo está fortalecido nuevamente, bueno, pues va otra vez la etapa de escolarización, ¿no? Ya con la información que ellos te dieron, a ver cómo le podemos entrar, qué podemos hacer, en qué horarios, en qué días, se puede, no se puede, tener en cuenta, ¿no? Que la situación no es fácil para nadie, y ponerse en los zapatos de todas las personas y llevarlo, ¿no? Obviamente, si hacemos ese proceso, yo creo que podemos obtener un montón de información que para el día que regresemos, bueno, tendremos un poquito más claro el panorama, ¿no? Porque yo me estaba imaginando, algunos los conozco, algunos son más tímidos, más así, por eso decía, no todos, ¿no? Algunos van a llegar, otros van a llegar así como yo lo pienso. Entonces yo creo que esta parte es importante, ¿no? Tener ese vínculo, estar bien informados, tener tanta información como sea posible, y a partir de ahí diseñar una estrategia, bueno, cómo van a llegar, cómo espero que lleguen, y plantear algunas cosas. Pero bueno, ahora sí te dejo, Bernardo, perdón que te haya interrumpido tanto. No te preocupes, Iván. Es que creo que esa va a ser la lucha que vamos a estar viviendo constantemente, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar en una normalidad sin estar en una normalidad, porque si nosotros hiciéramos que no pasó nada dentro de nuestro equipo deportivo, en cuanto ellos regresaran a casa, prendieran la televisión y escucharan todas las noticias fatalistas como hasta ahora pasa, ¿no? Y ya ni siquiera prender la televisión. Estos niños se meten al Facebook y ya están viendo que lo que dijo tal y que ya nos vamos a morir todos, ¿no? Y que X y Y. Entonces, empezamos a tener el choque entre ¿a quién le hago caso? Le hago caso a mi entrenador, le hago caso al Facebook, le hago caso a mis papás, le hago caso a mis maestros, ¿no? Entonces, lo principal aquí es saber que si pasó algo, que esperemos que afortunadamente volvamos a vernos todos completos, ¿no? Sin ninguna baja, por llamarlo de alguna manera, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que más allá de la nueva normalidad, creo que esto nos da una pauta para que nosotros trabajemos mucho el compromiso que nuestros deportistas tienen tanto con ellos mismos, tanto que ellos tienen con nuestra institución, ¿no? Y con su propio rendimiento. ¿Por qué? Si nosotros queremos, porque por acá también hablaban aquí de cómo se crea un grupo y tanto las dificultades, si nosotros queremos ver
¿cuáles son las principales fortalezas de un grupo? Es que todos vayamos encaminados hacia un mismo objetivo. Ese es el principio básico de cualquier equipo deportivo, de cualquier equipo laboral, de cualquier equipo. Lo principal es que tengamos un objetivo claro. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Al inicio, volvemos a lo mismo. Al inicio no va a ser el vamos por el campeonato, porque los chicos te van a decir, pero ¿qué campeonato, profe? Si no sabemos si va a haber liga o hasta cuándo regresa la liga, ¿no? O tal. El principal objetivo va a ser que nosotros nos readaptemos, no tanto porque queramos o no queramos, sino que, como ya lo dijimos, vamos a tener que seguir algunos lineamientos que nos van a establecer, que no nos vamos a poder saltar, ¿no? Entonces, que nosotros podamos adaptar con una mayor facilidad a las situaciones por las situaciones adversas, ¿no? Oye, que nada más puede entrenar medio grupo la primera hora y medio grupo la segunda hora, que porque no puede haber más de 5 o 6 chicos. Me estoy otra vez adelantando, yo digo acá tonterías, ¿no? Pero si fuera así, ¿cómo vamos a generar nosotros? Lo más importante de un grupo es algo que Moscovici, que fue uno de los más grandes psicólogos sociales, nos mencionaba como la mente grupal, que era que cada uno de los integrantes del equipo pensara exactamente igual que el otro. Si nosotros hablamos de esta mente grupal, tendríamos que conseguir que cada uno de nuestros deportistas pensara por el bien del equipo. Y todos sabemos que lo principal para el bienestar del equipo es que todos estemos bien, que nos encontremos bien, tanto física como mentalmente. Y ese tendría que ser el principal objetivo que yo voy a perseguir. Que todos pensemos más en divertirnos, que todos pensemos más en volver a jugar a la pelota, al balón en este caso, y justamente que a través del juego y la diversión, los chicos se vuelvan a sentir seguros de practicar su actividad deportiva. Eso es lo más importante, que se vuelvan a sentir seguros de volver a lanzar el balón, de volver aquí a pasarlo con sus compañeros. ¿Sí me explico? Entonces vamos a buscar una seguridad dentro de la inseguridad, que pareciera algo extraño, pero tendría que ser lo que estaríamos buscando, ¿no? Bueno, acá decía una frase bien interesante, Bernardo. Digo, hay una frase que se usa mucho en el entrenamiento, ¿no? En el básquetbol, bueno, yo la he ocupado, la he visto mucho, que a los jugadores hay que acostumbrarlos a estar cómodos en la incomodidad. ¿Qué es esto? Bueno, que tienes que esforzar cada día por hacer cosas que no te salían antes y vas a estar incómodo hasta que te salga. Es la única forma de mejorar, ¿no? Yo creo que estas cosas, llevarlas al plano en el que estamos ahora, ¿no? Viviendo, o sea, es esto mismo, ¿no? Es como el entrenamiento, cuando algo no te sale, pues hay que aceptarlo y hay que trabajar para mejorarlo. En este caso, pues es disciplina, es tomar las medidas de control. También aquí creo que va a jugar un papel muy importante para nosotros la escuela, ¿no? Porque al final, antes que volver a la cancha, van a volver al aula, al colegio. Entonces, también ahí habrá lineamientos, seguramente les marcarán pautas, serán una ayuda seguramente, y hay que estar pues atentos a todo esto. Bueno, aquí no sé si hay otra cosa, voy a leer una que acaban de poner, que si tienen alguna otra información de alguna autoridad deportiva respecto a la nueva normalidad, particularmente a las sesiones de entrenamiento, pues aún mismo, ¿no? Hay investigaciones en curso, hay algunos informes de algunas investigaciones, hay algunas recomendaciones que hacen, lo repito, lo dije al inicio, la asociación o federación, no recuerdo ahora mismo, de medicina del deporte en España, ya publicó los lineamientos. Sería importante darles un vistazo, específicamente para tal o cual deporte. No sé si realmente venga así, ¿no? Tiene que ver más con la cuestión pública, cuando vas al parque a correr y este tipo de cosas que pues se entiende que puede hacer cualquier persona, ¿no? No precisamente cuando vas al club. Aprovecho aquí para hacer la invitación a la gente. Digo, estamos hablando ahora, se puso el tema de esto de la nueva normalidad y demás, pero bueno, si quieren preguntar alguna otra cosa, es abierto, ¿eh? No, ¿a qué hora sale el Facu? También nos lo contesta, ¿eh? Normalmente sale a las 7. A las 7, ¿eh? Bueno. A las 7 ya está. Ya está. Ya está apartado, dice. Muy bien. Bueno, Facu, ¿tienes algún otro comentario, pregunta, duda? Pues tenía varios temas, perdón que se alargó esto, pero me parecía que empezar con la actualidad, como hace López Dóriga, está bien.
Pero, por Tengo ejemplo, otros temas, no sé si quiere que le vaya preguntando de otros temas o pregunte la gente, profe, no me lo quiero agandallar al profe. De momento no digo, si tiene alguna, nada más que va a ser como López Dóriga, hay que anunciar alguna cosa falsa, profe. No sé, vamos a decir que ya empezó la liga en México, una cosa así, ya la desmentimos. Que depositen pues, en una aunque, empecemos que depositen en una cuenta, profe, ya para cuando protesten ya por lo menos. pues, Ya. aunque no lo Exactamente, creas, donación. hay algunas que ya quieren empezar aquí en el estado. Correcto. Sí, pues imagínate cómo está todo el país, ¿no? Me imagino Sí, la hay energía de los algunas que niños. ya, no sé si han Bueno, visto entonces ahí me arranco con una pregunta, profe. Sí, profe, sí, profe. Échale. ¿Qué herramientas se le ocurren o pudiéramos empezar a asumir para poder generar identidad? Uno de los problemas que hablábamos estos días, el niño que cambia de equipo, los papás que se lo llevan de acá para allá. Entonces, ¿cómo como entrenadores poder hacer que el niño empiece a generar esa identidad para con el equipito, para con sus amigos? Y es decir, entienda que esto es colectivo, ¿no? Que no nada más es su propia satisfacción y donde que lo lleven a jugar más minutos, sino qué herramientas podríamos tener como no nada más como entrenadores, como colectividad de papás, como clubes, como equipo, etcétera. ¿Cómo poder generar esa identidad? Sí. Esa es la pregunta más difícil del mundo, Facu. Correcto, Porque profesor. hay un gran conflicto en México, al menos, ¿no? Que se han hecho varios estudios con respecto a lo que tú mencionas y platicábamos un poquito que dos de las situaciones que nos van a decir que un niño quiera pertenecer a nuestro equipo es tanto el compromiso deportivo como el clima motivacional. ¿Qué es lo que sucede con los deportistas en México? Lo único por lo que quieren seguir haciendo su actividad deportiva es porque se divierten y porque ganan. Eso no lo digo yo, lo dicen varios estudios que se han hecho en correlación México-España, algunos estudios que se han hecho nada más en Nuevo León, algunos en la Ciudad de México, algunos que han tratado de hacerlo en la generalidad del país. ¿Por qué tendremos que hablar tanto de esto? Porque creo que uno de los principales factores que se nos olvida en México es que no es tan importante ganar cada torneo al que vamos, ¿no? Estamos en una sociedad resultadista, ¿no? El papá piensa que el mejor equipo es el que tiene 40 trofeos, pero resulta que ese equipo tiene 40 trofeos porque siempre va al torneo de la galleta, ¿no? No vale nada y nada más lo juega contra el equipo que está en la otra cancha de enfrente, ¿no? Y siempre lo gana porque el otro es más malo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a generar, no nada más en los deportistas, como tú bien decías, más en los padres de familia, qué es lo que van a obtener sus chicos al estar realizando nuestra actividad. Muchas veces se nos olvida que los papás también son importantes, también juegan. Mucho decimos, vamos a trabajar mucho en la cancha aquí con los niños, bla, 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 y los papás de repente cuando se nos quieren acercar, hoy no tengo tiempo, hay otro día, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos una aliada muy importante entre el entrenador, los padres de familia y el deportista. Vamos a tener también que trabajar mucho los objetivos de rendimiento, que cada uno de los deportistas sienta que está aprendiendo algo, que tiene el dominio de algo. Y aquí me voy a ir a otro deporte que nos ayuda mucho a entender qué es lo que sucede cuando los chicos se quieren ir. Voy a hablar un poco del gimnasio, ¿no? Ustedes saben bien que los gimnasios en enero se llenan por completo porque todos queremos bajar de peso. Mi objetivo es que el pavo ya, bla, bla, bla. Yo aún no he ido, ¿no? Yo no voy. Yo prefiero tenerme para el frío, ¿no? Pero. No, profe, no vio el meme ese que dice, tipo, me puse un gimnasio en la casa, tampoco voy. Eso pasa y por eso justamente hablamos del compromiso, ¿no? Porque yo me refería hace unos minutos sobre estas chicas de fútbol profesional en donde me las tienen trabajando a sol y a sombra y de repente es lo que yo digo, ¿no? O sea, les estás pidiendo algo que nunca trabajaste. O sea, aquí me quieres trabajar compromiso, que entrenen al 100%, ¿no? Cuando tú ibas a ver los entrenamientos y una estaba por este lado platicando y la otra estaba por el otro lado. Entonces, no queramos hacer cosas. Si yo les voy a exigir ahorita en pandemia que me hagan tal, le tengo que exigir igual cuando regresemos al entrenamiento. Pero justamente a eso voy.
Pasa lo mismo en un gimnasio. Cuando todos llegamos, aquí tenemos al entrenador con nosotros atrás, ¿no? Y vamos a hacer este ejercicio y a la segunda semana, discúlpenme la expresión, pero si es entrenador ya está con la nalgona que llegó, y si es entrenadora está con el mamado que llegó. Perdónenme la expresión, ¿no? Yo sé que suena feo, pero es que la mayoría de las veces pasa así. O siempre es el entrenador que está aquí en el celular. Entonces, cuando los chicos no sienten que el entrenador se preocupa por su avance, yo sé que ustedes me van a decir, no, yo me preocupo por el avance, sí, pero ¿cómo se lo demuestro a mi deportista? O sea, realmente hablo con él, le pregunto cómo va, le pregunto qué siente, le pregunto qué ha aprendido, me doy cuenta si ha aprendido o no, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo creo que en pandemia estamos haciendo todos, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿No? Y cuando regresemos al entrenamiento en vivo, otra vez va a ser, váyanse a dar 20 vueltas en lo que yo me quedo aquí tomando mi coca o viendo el celular, ¿no? Digo, no todos, la mayoría son buenos entrenadores, pero por ahí tenemos siempre el negrito en el arroz, ¿no? Entonces sería más esa cuestión, Paco, de darle la importancia a cada uno de nuestros deportistas, porque los deportistas siempre van a decir algo, el entrenador tiene a su favorito, y los entrenadores dicen, no, yo los quiero a todos por igual, yo los atiendo a todos por igual, pero nos tenemos que preguntar por qué es que los deportistas piensan eso, ¿no? Debemos de estar haciendo algunas actitudes que les hacen pensar esto. Entonces, resumiendo un poquito, porque de repente me voy y vuelvo, sería platicar con los padres de familia sobre cuáles son nuestros objetivos con cada uno de sus hijos, pero también platicar con cada uno de los deportistas qué es lo que yo espero de ellos, ¿sí? O sea, si yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tú vas a hacer banca esta temporada porque siento que te hace falta trabajar un poco más el físico, te hace falta tal, pero el deportista que no juega tiene que saber por qué no juega y que si lo mejora va a jugar más. Pero muchos entrenadores nada más le dicen, tú eres banca, no échale ganas. Y el deportista dice, sí, pero ¿a qué le echo ganas para poder jugar? Porque yo entreno a diario, nunca falto, siempre pago mis mensualidades. Y resulta que llega el partido del domingo y juega el que nunca ha venido. Y yo que siempre vengo y estoy aquí nunca juego, pues ¿para qué sigo yendo? Si haga lo que haga, no voy a jugar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a veces los entrenadores pasamos por alto o pasan por alto que son las primeras que tenemos que estar observando, ¿no? Digámoslo así, en cualquier aspecto de la psicología, la respuesta más simple es la correcta. Mi buen Bernardo, dígame. Con respecto a lo que comentas, ¿no? Y Sí. lo que comenta Facu, para que se sienta parte del equipo, obviamente hay que corregir todo lo que nos acabas de sugerir. Hay un tiempo para que un niño o un atleta se sienta realmente parte de ese grupo teniendo todos estos aspectos embonados. Sí. Por ejemplo, a los 3 meses, al año, ¿hay pruebas o hay investigaciones que hagan referencia a qué tiempo pueda pasar en conformar un grupo como tal? No, porque el grupo se puede conformar a la primera semana, Barú, o puede tardar un año, o nunca se llega a conformar. Tendríamos que hablar nosotros del proceso de un grupo a un equipo deportivo, ¿no? Que no es lo mismo un grupo de personas que tenemos allí alrededor a un equipo deportivo que tiene que pasar por la fase de conformación del equipo, ¿no? Ya les dije a cada uno, tú vas a hacer el pívot, tú vas a hacer tal, cada uno tiene su posición y ya sabe lo que tiene que hacer. Después vamos a llegar a la zona o a la fase de conflicto. Esta segunda fase de conflicto es en donde te dicen, ¿y por qué él va a ser el movedor si yo juego mejor que él? ¿Y por qué él va a ser el base si yo siempre he jugado de base, ¿no? ¿Y por qué él va a ser esto? ¿Y por qué él va a ser el capitán si yo siempre he sido el capitán y tanto? Entonces, esta lucha de poder que vamos a tener dentro del grupo es lo que tenemos que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con que cada uno de ellos entienda qué es lo que yo espero de cada uno de ellos. Otra vez volvemos a lo mismo. Cuando ellos sepan que si le echan ganas, pero ¿qué significa echarle ganas? Que si entrenan mejor, que si mejora su forma física, que si mejora su salto, que si mejora su tiro, va a tener más tiempo, va a ser más importante para el equipo. Entonces, vamos a ver qué deportista realmente está trabajando para mejorar. Y eso nos va a llevar a una de las fases que nos menciona como la normalización.
que es en donde todos nuestros deportistas ya le dan prioridad al rendimiento de todo el equipo por encima del rendimiento personal. Ya no me importa quién sea el capitán, a mí lo que me importa es que ganemos, ¿no? Por ahí podríamos poner esta parte. Yo sé que todos ya vieron la serie de Last Dance, ¿no? De Michael Jordan, que está buenísima. Pero entonces pareciera que no teníamos un grupo muy bonito, en el sentido de que ahora sale esta parte de que algunos no veían a Jordan como tan amigable como lo veíamos todos desde afuera, ¿no? Y diríamos, entonces ese grupo estaría partido porque unos se están quejando, ¿no? De uno y tal, y porque hablan mal y lo que sea, pero no. La realidad es que el grupo deportivo o el equipo deportivo no es necesario que se lleve bien, entendamos esto. En algunos momentos los mejores equipos no tienen la cohesión grupal más grande, no es que lleguen y se abracen todos, simplemente que saben que tienen que llegar a hacer lo mejor posible su actividad para poder conseguir el objetivo final, que es el campeonato, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces dicen, a mí me cae muy mal Facu, pero yo sé que ahora tengo que estar con Facu porque si no podríamos llevar bien la entrevista. Entonces, olvido los problemas que tengo con él y estamos dentro de la entrevista, ¿no? Por poner que Facu y yo nos llevamos muy bien, por poner un ejemplo. Más o menos sería eso, ¿no? Pero el tiempo es relativo. Entonces, podríamos tenerlo en un solo día de trabajo o nunca poder llegar a tenerlo, ¿no? Ok. ¿Qué más, Facu? ¿Tenías ya ahí lista otra pregunta? No. Perdón, el profe, me meto aquí. Bueno, yo, de lo que comentabas antes de esto, de que preguntó el profe Facu de la identidad, son más cosas, ¿no? Pero hay una parte que me parece importante que es que se podría resumir en una frase, ¿no? La información es poder. Si tú al papá y al deportista le das información, le das reglas, le dices por qué las cosas, para qué las cosas, es más difícil que se escapen y que se vayan para acá y para allá, ¿no? Si no les explicas nada, si no dices nada, a veces también los propios entrenadores somos cómplices de esto, ¿no? Tienes a tu equipo, tienes ahí, llega otro profesor, te pide un jugador para X torneo, lo dejas que vaya, o sea, no le dices, mira, te sirve para esto, pero después te conviene seguir aquí, o sea, no hay explicaciones, es ve, haz, deshaz, da lo mismo, ¿no? Y después vienen mucho las quejas de, es que se cambian de equipo a cada rato, pero muchas veces también los entrenadores comentamos eso porque no damos información. Mencionabas tú hace un momento los torneos estos, tú dijiste de la galleta, yo les digo moleros, o sea, cualquiera se quiere a un torneo de estos y pide jugadores y todo el mundo los presta y se da un manoseo ahí terrible, ¿no? Y es bien complicado que con eso, con todas esas cosas que hacemos y que no le demos información a la gente, pues los jugadores se sientan parte de un grupo, después ya no saben ni de qué grupo son, ni de qué equipo, y se arma una pachanga completamente ahí, ¿no? Digo, yo veo que pasa mucho eso, pero creo que sí, mientras más informado está el papá, cuando son muy pequeños, y los deportistas, conforme avanza su edad, pues es más fácil poderlos encaminar mejor y que entiendan y que se sientan parte de un grupo, ¿no? De un colectivo, y que sepan cuáles son los objetivos, que es lo que mencionabas. Bueno, pues aquí hay saludos, muchos saludos de Cuernavaca, Facu, Luis Ocampo te manda saludos, ya se me perdieron por ahí otros, pero bueno, mandan saludos de muchos lugares, de Ixmiquilpan, Hidalgo, también mandan saludos, me equivoqué. Facu, ¿alguna otra pregunta, Baruch? Muchas, profe, muchas, pero pues dele. Podemos ir dosificando en el tiempo. Bueno, tenemos toda la noche, dice Bernardo. Puede ser. Hacer una pausa. No, Bernardo no tiene todo el tiempo. Bernardo ahorita ya, por ahí le van a sonar la chicharra para que ya se reporte, ¿o no, Bernardo? Sí, mi mujer ya está aquí. No volteo porque me ve y ya está diciéndome que ya quiere cenar y que por mi culpa, que no puede poner su música, ya sabes cómo es esto. Lo que pasa es que estás aquí con tres solteros, dile, pues es que mis cuatro son solteros y a esos no les importa nada porque nadie les dice. Ya le he dicho 1000 veces, tú y yo ya hemos tenido esa plática muchas veces, nada más que ella no me entiende. Bueno, pues ni modo, hay que contratar a un psicólogo ahí para que te ayude con ese tema. Es correcto, profesor, es correcto.
Yo por eso siempre he dicho, no se junten con una entrenadora, es malo. No es cierto. Esperemos que no vea esta transmisión nada más. La está escuchando, Lenny, no te preocupes, ya ahorita. Bueno, híjole. Ahí nos avisa si necesitas ayuda. Sí, voy a estar... Si quiere hacer preguntas, puede hacerlas como ven, se nos acabó. Bueno, no se nos acabó. Paco tiene un montón de preguntas, pero está dando chance a ustedes de que se incluyan a la plática, de que hagan preguntas, porque si no, pues nos vamos a pasar platicando nada más nosotros cuatro. Bueno, aquí ya salió una de Hugo Nava. Dice, casi siempre hay un conflicto en el tema del dinero. Muchas personas consideran que el deporte es un derecho y por lo mismo debe ser gratis o a bajo costo. Si fueras independiente, ¿cuánto se debe cobrar por dar clases de básquetbol o cualquier otro deporte? Mucho. Si entras a una debes ganar. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. ¿Alguien la quiere contestar? Yo no. Yo sí creo que es un derecho, profe, y creo que no deberíamos de pagar. Pero también creo que eso es en un universo paralelo. Es decir, en donde la instalación esté completa, ¿no? Todo esté en su lugar, el profesor pues tenga, a lo mejor lo haga por gusto, porque tiene un sueldazo, o porque heredó millones de dólares y nada más trabaja por gusto, ¿no? Pero si estamos en instalaciones de por sí, a veces tenemos que pagar la propia instalación o comprar el material o simplemente subsistir, ¿no? Porque las horas que uno está ahí, no es tiempo que uno dedica y deja de percibir dinero por otro lado. Entonces yo sí creo que las instalaciones públicas para eso son, para que sean públicas, que no se debería de pagar, debería de haber toda una franja de entrenadores que trabajen en los espacios públicos de manera gratuita y que además, paralelamente, tengamos el circuito privado en donde cada quien pague lo que quiera a quien quiera, ¿no? Pero que así como la escuela, tenemos la obligación a través del Estado de generar ciudadanos con conocimientos y tenemos una escuela gratuita, también el deporte forma parte de la salud y de todas las otras cosas que tienen y que debería de ser gratuito. Pero bueno, estamos en un mundo en donde eso hoy no es posible, ¿no? Entonces, bueno, y cada quien se tiene que acomodar según el lugar, la costumbre, lo que sea. Pero no perder de vista eso, que nosotros mezclamos a veces lo público con lo privado y entonces resulta que el espacio público lo administra el compadre del tío y por eso tiene la cancha y por eso puede dar las clases, pero ese es un espacio público que debería ser para todos, ¿no? Y si yo soy privado, bueno, pues yo me hago mi cancha y yo cobro lo que yo quiero, ¿no? Pero que sí, para mí esa diferencia tendríamos que tenerla clara, ¿no? He dicho. Depositar aquí abajo, pero es número de cuenta. Tal. Bueno, con respecto a lo que comenta, ¿no? Siempre... ¿Qué pasó? No, dale. Ah, ok. No, pues siempre va a ser un detalle eso, ¿no? Desde cuánto vas a cobrar, a quién sí, a quién no. Eso va a ser siempre un dilema. Lamentablemente, tanto sea en el sector público como en el privado, siempre tiene que haber una remuneración al entrenador, al que esté frente a grupo. Muchas veces, pues obviamente no está cubierto por las dependencias gubernamentales y a veces lo tienen que cubrir los padres, ¿no? Eso, bien o mal, lo tenemos que aceptar o entender, que por más que sea el papá, el primo, el que sea, hay que apoyarle de alguna manera, ya sea que se consiga por una dependencia gubernamental o por el grupo de trabajo que se tenga, pero siempre hay que buscar esa manera de apoyarle de alguna manera, porque de lo contrario es menospreciar la profesión y ocasionar que cualquiera la esté ejerciendo. Y vamos a terminar cayendo en lo que siempre decimos, no, es que lo está haciendo mal, es que lo hace cualquier persona y por lo consiguiente se menosprecia, y quienes nos preocupamos por capacitarnos y estar tratando de que los chicos vayan mejorando, sencillamente cuando tú digas, no, pues es tanto o esto es lo que tiene que costar para llegar a alcanzar un buen nivel, pues te toman de loco o te toman que
que no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí, muy independientemente de quién cubra el costo del entrenamiento, sí se le tiene que cubrir de alguna manera al entrenador o responsable de un grupo X. Bueno, ahora sí voy. Bueno, aquí lo que iba a decir es que también es porque regularmente quienes tenemos un, entre comillas, club, porque realmente no es un club, pues hacemos de todo y traemos a todos los grupos y demás, ¿no? Pero realmente no una estructura sólida, tendría que ser un club, tendría que haber un encargado de ver todas estas cosas, ¿no? De cuánto realmente te cuesta dar una clase de básquetbol, de natación, de voleibol, de lo que sea, o sea, con costos determinados. Nosotros siempre lo hacemos como buenos mexicanos, a ojo de buen cubero, pero realmente eso, invertimos tanto en material, invertimos tanto en capacitación, tenemos que pagar o no pagar una renta, tenemos que pagar tanto de mantenimiento anual, y a partir de ahí se tendría que estimar el costo por alumno, ¿no? Por persona. Entonces, no sé, por malas costumbres, malos hábitos, por no contratar a alguien que lo haga, yo qué sé, pues no lo hacemos, ¿no? Pero tendría que ser el mecanismo real. ¿Cuánto a mí me cuesta darle una clase a una persona, a un niño? Eso tendría que ser. Ya después, bueno, está la parte ideológica, ¿no? De si debería ser gratuita o no ser gratuita y demás, pero bueno, yo creo que, digo, siendo más concretos en este punto, pues es eso, ¿no? Estimar bien los costos y decir, bueno, me cuesta, a mí dar una clase me cuesta 1,000 pesos y voy a tener a 20 alumnos, bueno, pues hago la división y lo que yo quiero ganar, por decir algo, pero si hay maneras de hacerlo, pero pues hay que ser muy minucioso y llevar un registro de todo lo que hacemos, cosa que solamente los que son casados como Bernardo hacen, los que son solteros, eso ya es importante que Facu se consigan para que les administren bien las cuentas, por favor. Bueno, aquí hay otras dos preguntas. Profe Juan de Hidalgo dice, ¿qué opinión puede dar del entrenador que presiona además al niño sin importar que él no está disfrutando el momento? Para Bernardo, porque es el experto en estos temas. Va a tener chicos que no van a rendir en la competencia. O sea, va a tener chicos que llegando al momento clave en la misma competencia o se van a sentir muy ansiosos, muy estresados y no van a poder rendir lo que podrían llegar a rendir. ¿Qué es lo que sucede? Siempre decimos que hay chicos con los que trabajamos que trabajan mejor bajo presión, pero no es que trabajen mejor bajo presión, entendamos, es que yo les enseñé, o quizá yo no, pero otros entrenadores les enseñaron a que tenían que trabajar bajo presión. Pero tanto la presión como el estrés, como la ansiedad, es algo que depende de la percepción que tengamos. Quizá para una persona podría ser muy estresante el que se pudiera meter acá y platicar o tener una charla y tanto, ¿no? Quizá para otra persona no va a ser tan estresante, pero depende de la percepción que tenga. Si lo llevamos al deporte es lo mismo. Habrá un deportista que le gusta mucho rendir cuando viene la final del campeonato el día de mañana, pero habrá otro deportista que no puede dormir porque percibe que esa final es algo sumamente importante o que no tiene las capacidades para poder rendir, etcétera, ¿no? Pero el gran conflicto es este. Estos entrenadores que lo que hacen es presionar a los chicos y quitamos un poco el goce del deporte, vamos a generar personas perfeccionistas y ansiosas. Perfeccionistas que nunca van a lograr la perfección, porque sabemos que eso no existe, y siempre van a tener esta sensación de que no son capaces de llegar más allá de. Ahora, ustedes me van a decir, pero es que está el caso de muchos deportistas que han sido presionados al extremo, las Williams, ¿no? En tenis, de repente por ahí otros casos particulares que son deportistas que han llegado con una extremada presión, pero yo les preguntaría, ¿y los millones de chicos que se quedaron en el camino porque tuvieron una presión excesiva? O sea, el gran problema del deporte profesional es que nos permite ver las historias de éxito, pero atrás de cada historia de éxito hay millones de historias de fracaso que no pudieron con esa presión. Hay muchos chicos que terminaron ahí hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta el suicidio, ¿no? Aquí hay un libro que me gustaría recomendarles ahora aprovechando este tema, que se llama Una vida demasiado corta, ¿no? Que nos menciona la historia de Robert Enke, que fue un gran portero de fútbol, que iba a ser de hecho el portero titular de la selección de Alemania en 2010, y
era una persona que sufría una depresión tremenda y una ansiedad tremenda, y 3 meses antes de la Copa del Mundo decidió aventarse al tren de Alemania, ¿no? Entonces, yo sé que ya estoy hablando de un caso súper extremo, estoy hablando de un caso súper horrible, pero también es muy interesante que nos demos cuenta desde otro punto de vista algunos aspectos que los deportistas no nos dicen, ¿no? Esta es como una autobiografía que platicó con la persona que estaba haciendo su libro ya, pero es muy interesante también ver las ideas que tenía este deportista, ¿no? Que iba generando a raíz de lo que le iba sucediendo en el deporte. Van a disculpar que se escuchan fuegos pirotécnicos, pero aquí en mi pueblo no respetan mucho la cuarentena, ¿eh? ¿Qué pasó, mi buen Bernardo? Invita entonces. No, yo sí la respeto, Baru, pero ellos no. Entonces, más o menos sería esto, ¿no? Que tenemos que dejar al chico no meterle presión, porque en lugar de meter presión, lo que yo tengo que generar en los deportistas es la creatividad. Y la ansiedad y la presión es justamente lo contrario a la creatividad. Les estamos cortando las alas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a tener chicos que siempre quieren hacer como la jugada que me dice el coach, como todo lo que me deportistas autómatas en lugar de tener deportistas creativos, por definirlo de alguna manera, ¿no? Bernardo, yo en este punto, creo que muchas veces también confundimos, ¿no? Presión con exigencia, ¿no? Una cosa es exigirle al niño, exigirle sería pedirle cosas que sabemos que puede hacer, porque las puede controlar, y presión es ahora pedirles cosas que ni les hemos enseñado, o son cosas que no dependen propiamente de ellos, ¿no? O sea, ahí puede venir la confusión y ahí viene un desastre para el chamaco, porque ese es realmente el problema, ¿no? Yo creo que la mayoría de los entrenadores, sobre todo al inicio, nos confundimos con esos dos términos, ¿no? Entre presionar y exigir, ¿no? Yo te puedo exigir que en el entrenamiento des el máximo esfuerzo y que en el partido obviamente hagas lo mismo, te va a reflejar. O sea, las cosas que tú puedes controlar, hazlas lo mejor posible, ¿no? A las que no están bajo tu control, pues, yo qué te puedo decir, ¿no? O sea, tienes que tratar de tolerarlas y que no te frustren nada más, pero creo que por ahí también viene mucho de esta parte, que a veces confundimos una cosa con la otra, y también muchas veces por esto que comentaba bastante, ¿no? Vemos alguna película, algún documental y se ve bien padre cuando el entrenador está ahí echando el discurso y diciendo, ¿no? Cosas así, y luego las queremos llevar a nuestro pequeño mundo que es completamente diferente, ¿no? Que ni es profesional, ni es película, ni es documental, ¿no? Son niños que están formando su personalidad en muchos casos y bueno, estamos ahí haciendo algún daño sin quererlo, ¿no? Después vienen las consecuencias que pudieran ser graves, ¿no? Como el caso que mencionabas, que sí, no será el único, ¿no? Hay muchos casos que han llegado a estos extremos. Bueno, por aquí pregunta otro profesor, aunque este tema, bueno, no sé, pero es como una cuestión más de ética. ¿Qué opinan de entrenadores que se dedican a pedir prestado a jugadores? Y bueno, yo aquí vuelvo al punto de algo que mencioné hace un momento. Si a mí me piden un jugador, bueno, yo creo que lo primero que yo tendría que hacer, si Paco viene y me pide un jugador, es, bueno, Paco, ¿cuál es el objetivo para que te lo lleves, no? Y si ese objetivo yo considero que al jugador le va a beneficiar en su desarrollo deportivo, en su desarrollo humano, yo soy el primero que tendría que hablar con los papás y decirles, no, señores, esta es una mejor oportunidad para su hijo, porque aquí no se la podemos dar, va a competir a mejor nivel, sí, ya voy, Paco. Ahora, si los dejamos que vayan, pues somos cómplices, ¿no? Y que sí es verdad que hay unos que se van al extremo y van a ver a los papás a la casa y demás, pero bueno, vuelvo al punto, mientras más informado está el papá y el jugador, menos riesgo corremos. Yo creo que ahí es una cuestión también de lo que nosotros hacemos en el día a día. Sí, Paco, perdón. No, porque justo salió en ese momento, profe, para que no se me quedara. No, bueno, una cosa es que el niño se vaya o cambie de equipo, se vaya a otro lado, pero en ese caso no estamos prestando, ¿no? Prestarle a un jugador ¿cuál sería la idea? Es decir, yo soy taxista y vengo a usted y le pido prestado su taxi, pero como no soy yo taxista, no tengo mi taxi. Es decir, lo que hemos hecho con esto de prestar jugadores y tiene que ver con el tipo de competencia que generamos, llámese Olimpiada, Copanágera, tipo de torneo donde estamos, a eso iba con la pregunta de Bernardo antes, de cómo generar identidad.
No hay cosa que la destruya más rápido que prestar el jugador. Cuando lo nuestro es de equipo, es decir, el valor de él es intrínseco a la cantidad de cosas, o sea, tiene que ver directamente con la cantidad de cosas que hace en conjunto con sus compañeros. Desde el momento del que él es el bueno, que se lo pueden llegar a cualquier lado a jugar, es porque ninguno de todos estos equipos funcionan como colectivo. Entonces no hay ninguna jugada que hagan juntos, ni ninguna manera de defender que sea juntos, ni nada, sino que brillará por su cosa individual. Entonces, yo creo ahí, entiendo, es una realidad, sobre todo cuando uno está en una escuela y luego está el club, pero entonces el club no juega la fase de olimpiada y en cambio la escuela sí, y entonces sí, el niño no quiere quedarse sin jugar, ¿no? Al final se trata de eso. No, profe, yo creo que es de las cosas que más tenemos que combatir, Llegar al momento que entienda que si el cuate, para empezar, de criterios de cercanía, ¿no? Que el niño entrene donde le quede más cerca, que el papá entienda que es un proceso formativo, que si el club que le queda más lejos es más ganador, no importa. ¿Cuál es el sentido de atravesar la ciudad si puedo ir al club que me queda abajo de la casa, ¿no? Porque esta manera de pensar es la que es distinta en nuestro país respecto de otros lados. Esto es lo que trastocan algunos valores. Por un lado, estarían en la discusión de si está bien o está mal hacer, que no interesa en este momento, pero sí la del básquet. Es decir, es mejor que el niño juegue con un equipo. Va a desarrollar más sus habilidades, va a entender más el juego de equipo, ese equipo va a ser mejor, por ende, va a desarrollar más su juego, porque esas son las... Comentaba el otro día, profe, una entrevista que sacó Jorge Gutiérrez en Proceso la semana pasada, donde el tipo cuenta cómo estuvo en la NBA, se fue a Europa, salió de la NBA, etc. El tipo de frustraciones que cuenta ya siendo profesional son las que tiene cualquier chavo en cualquier otro lado del mundo cuando es juvenil. Como él quemó todas las etapas, al final acabó quemado el coco cuando el tipo ya era un súper profesional, ya pasaba los 30. Eso. Entonces, bueno, a lo mejor que LeBron James cambie de playera cada año, pues no le afectará, o es LeBron James. Pero un niño de 10 años no tiene por qué cambiar de equipo, así como no cambia de escuela, como no cambia de familia, como no cambia de barrio. ¿Por qué tendría que cambiar de equipo? ¿No? ¿Por qué tendríamos que prestarnos? Bueno, nada, era un punto, pero me indigna, profesor. Yo estoy de acuerdo con Facu, además que digo que muchas veces, ya cuando se fue y todo lo que pasa, que todos sabemos qué es lo que realmente pasa, siempre se busca culpables, ¿no? Por todos lados. Y bueno, ¿yo qué hice para generar esto que dice Facundo, ¿no? De que realmente se sienta en el equipo, que estemos trabajando sobre una idea colectiva que te haga estar más arraigado ahí. Bueno, pues también somos parte nosotros del problema, no echarle la culpa al otro, pero pueden venir 100 a pedirte un jugador y si el jugador está a gusto donde está, va a ser bien difícil que se vaya, ¿no? Porque tiene que valorar en algún punto. Y si le das información, pues volvemos al punto anterior, pues yo creo que va mucho por ahí, ¿no? Digo, conociendo un poquito el entorno, cómo se mueve, ¿no? Cómo es. Facu, ¿alguna otra de tus preguntas, Facu? Porque de momento no hay nuevas preguntas aquí en el... Bueno, iban mucho sobre esto, profe, porque para Bernardo, para que nos diera herramientas, por ejemplo, me encantó esto de poner el estrés, la presión y la ansiedad versus la creatividad. Entonces ya me dio una manera de entenderla nueva, ¿no? Ahora ya lo pongo en otro contexto, ya me dio una herramienta más de por qué no quiere decir no meter presión, pero si yo meto una presión estúpida, evidentemente la creatividad va a demeritar, ¿no? Entonces, cosas que iban mucho en ese sentido, de crear identidad, de cómo hacerle entender eso, que sí, el niño tiene que estar contento, por supuesto, el niño es el sujeto del entrenamiento, por supuesto, pero también tiene obligaciones desde el momento que él entra al equipo con el resto de sus compañeros. Ahí es a veces donde empezamos a hilar muy fino y se nos mezclan las cosas a todos, a mí también, ¿no? ¿Dónde empiezan las obligaciones? ¿Qué obligaciones tiene el niño que viene a entrenar? No nada más tiene derechos, ¿no? Viene a un club, viene con un profe. Entonces, pero nada, hacerle el agradecimiento sobre esta manera de, voy a tratar de empezar otras cosas que se puedan poner así en contrapunto, para que quede más claro de qué cosas no hacer. Le comentaba un profe brevemente que en Argentina hicieron esto le tocó a Bielsa en las épocas como entrenador de fútbol, que hicieron en Argentina, él se hizo famoso Bielsa porque fichó mucha gente, en un momento trabajó para la federación y fichaba jugadores, y como estaba loco, dice que se trepaba un carro, hacía 5,000 kilómetros, llegaba a un pueblo a las 12 de la noche y firmaba a alguien, ¿no? Hablaba con alguien a las 2 de la mañana, todo el tiempo estaba así. Entonces, a raíz de eso sale una comisión, se dedica a recorrer los pueblos más pequeños en Argentina, que el fútbol se da mucho, pero imagínense, inclusive así, ese era el trabajo, y lo que hacía esta comisión era juntar a los entrenadores del pueblo,
La idea que fuera un pueblo es porque suponemos que en un pueblo no tomaron cursos muy avanzados o no pudieron, ¿no? La cosa un poquito todavía más resignada. Y entonces les daban las 10 cosas que no hay que hacer. O sea, no les decían que sí hay que hacer, sino les decían, estas 10 cosas ya no las hagan, por favor. Pues en ese sentido es en donde me gustaba esto de ponerlas en contrapunto, ¿no? Porque no le metas presión, pero ¿por qué? Ah, bueno, mira, por esto, ¿no? ¿Qué cosas más se le ocurren, profe, que podamos hacer? Me quedé. Leonardo, tu decálogo de las cosas que no debemos. No, es que, Facu, tu comentario ha sido muy, muy acertado porque abrimos Facebook y la realidad es que a mí en un día veo al menos 3 veces el que ya pusieron las 10 cosas que no deben de hacer los padres de familia en el entrenamiento deportivo, ¿no? No gritar, no hablar, no regañar al niño, bla, 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 bla. Y es muy cierto, Facu, porque hablábamos hace ratito que tenemos que tener la unión entre deportista, entrenador y padres de familia, pero el problema es, ¿qué tienen que hacer tanto los padres de familia? ¿Qué sí pueden hacer los padres? Pero ¿qué también deben de hacer los niños? ¿No? O sea, ¿qué sí pueden hacer y qué deben de hacer? Creo que una de las situaciones que siempre tenemos que trabajar con cualquiera de nuestros deportistas es, aquí vienes a divertirte, vienes a jugar, pero con responsabilidad. Esa responsabilidad, ¿a qué se refiere? A que si yo estoy poniendo un ejercicio, ese ejercicio lo tienes que ejecutar de la mejor manera posible que tú lo puedas hacer. Yo no te voy a pedir que lo hagas perfecto, pero dentro de tus capacidades tengo que ver que te estás esforzando. Ahora, el gran problema es este. Como entrenadores, muchas veces nosotros hablamos con los deportistas sobre la ejecución y se las mostramos a veces, les decimos hay que hacerlo tal, 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 pero vuelvo al mismo ejemplo del gimnasio. A ver, ya vi que lo hizo 2 veces bien y de repente lo primero que pienso es, este ya lo sabe hacer bien y me volteo. Ahora voy a ver a otro, ¿no? Ya todos lo saben hacer bien y me volteo, ya dejo otras 4 series en donde ya ni siquiera sé si estas 4 series las están haciendo bien o mal. Vamos a entender esto, cuando hablamos de categorías juveniles, infantiles y perdónenme, pero también profesionales, yo he tenido un poquito este conflicto con el baloncesto profesional, al menos femenil. En varonil no he tenido la oportunidad, pero en femenil sí, un tiempo con un equipito aquí por La Paz, algunos sabrán cuál, algunos no, pero yo llegaba al estiramiento, ándale, ese mero, Pacu, yo llegaba al estiramiento, Pacu, y el entrenador estaba en las gradas y les decía, vamos a estirar. Tú veías el estiramiento de las chicas, Facu. Era peor que el que ves en una escuela. ¿No? O sea, ya no voy a decir más, era peor que el que ves en una escuela. Y yo decía, mi primer pensamiento cuando llegué fue, ¿y esto es el profesional en baloncesto femenil? ¿No? Entonces es esto. Recordemos que el deportista muchas veces por la forma en la que han estado trabajando con nosotros mismos o con otros entrenadores, muchas veces tienen problemas de ejecución, pero no nada más de ejecución, sino de disciplina, sino de poder ejecutar, de poder llevar su habilidad, ¿no? De poder hacer las cosas bien hechas. Ya no voy a hablar de otra cosa de estrés, motivación, confianza. Lo primero como psicólogo del deporte que hago cuando llego a un entrenamiento es ver lo que están haciendo mal los chicos. Porque ustedes sabrán que pareciera que lo único que sabe hacer el psicólogo es dar pláticas motivacionales antes de las competencias, ¿no? Pero muchas veces la motivación no es todo en el deporte. O sea, antes de que yo llegue y les diga, vamos a trabajar motivación, estrés, bla, lo primero que hay que ver es, ¿están haciendo bien o no están haciendo bien el entrenamiento? Porque muchas veces no es problema de que les falte algo, sino que simplemente les falta hacer las cosas bien ejecutadas. Que tendríamos que hablar de 2 técnicas muy importantes en psicología del deporte, que son el moldeamiento y el modelado. El modelado, que es encontrar un modelo competente dentro de tu propio equipo que hace la ejecución correcta. Pongamos un ejemplo aquí. A Iván le queremos corregir el tiro a canasta, ¿no? El tiro de 2 puntos de castigo. Bueno, y sabemos que Facu lo hace muy bien. Entonces le vamos a decir a Iván que observe a Facu hacerlo y después que trate de imitarlo, ¿no? Tiene todo el movimiento argentino, este es sencillito y carismático, ya sabíamos, ¿no? Pero después posiblemente, digamos,
eso le va a ayudar a Iván para mantenerse motivado un tiempo, pero también podemos usar otro modelo, que es el modelo experto, que es Baruch, ¿no? Que quizá él ya está en un equipo profesional, ¿no? Y tanto el modelo que sabe que lo puede llegar a hacer, como el modelo que es su ideal, le va a ayudar a poder ejecutar mejor la forma. ¿Querías comentar algo, Facu? ¿Qué tanto, profe? Es una pregunta porque yo lo utilizo con niños. ¿Es conveniente que se vean a sí mismos? Por ejemplo, yo lo que ocupo es el teléfono, los grabo de frente, de perfil, les hago tirar X tiros y después, eso lo he hecho con grandes, pero ahora que lo tengo le pregunto, ¿es bueno que el niño se vea a sí mismo o es mejor que vea a un compañerito o las dos? Es que son las dos, Facu. Imagínate que el primer objetivo es, ya le enseñé cómo tienes que hacer el movimiento, a Iván ya le enseñé cómo tiene que hacer el movimiento a través de ti, pero también estamos usando Baruch, y después yo le voy a tomar un video a Iván, y le voy a decir, vamos a comparar tu video contra el de Facu y contra el de Baruch, ¿no? Y entonces vamos a determinar qué es lo que te está haciendo falta. ¿Por qué es importante que el niño se vea, Facu? Porque sabes bien que a esas edades todavía no tenemos tan desarrollada la identidad. Entonces, es difícil, tanto la identidad como la propiocepción, ¿no? Es difícil que el chico pueda entender los constructos internos que nos llevan a hacer la ejecución adecuada. Entonces, al él ver el movimiento, ya dice, ay, tiene razón el profe, pues si lo estoy haciendo bien feo, ¿no? A mí me pasaba mucho con las chicas de fútbol femenil, ellas son de 8 a 15 años, ¿no? 16 años. Y me pasaba que ellas me decían, oye, yo sentí que jugamos un partidazo, pero cuando vi el video, jugamos bien feo, ¿no? Entonces, es diferente la sensación corporal que tienen versus la observación que pueden hacer de ellos como espectadores, ¿no? Que sabemos bien que la persona que se va a evaluar con mayor rigurosidad es cada uno de nosotros mismos. Entonces, muy adecuado, Facu, no importa la edad. Quizá con los niños hablaríamos a partir de los 8 o 9 años, donde ya tenemos un poco más de desarrollo cognitivo. Antes, dejemos que corran y se enloden y más, ¿no? Pero a partir de 8, y si nos vamos un poquito más específicos, después de los 10 años. Gracias, profesor. Sí, sí, sí. Otra pregunta, la haré después de este comentario. Decía el profe Paco algo bien interesante, ¿no? Si no sabemos qué hacer, cuando al menos tendríamos que saber qué no hacer. Sí. Y a mí me pasó, yo empecé la institución deportiva, la primera clase que tuve con la metodología del entrenamiento, el profesor Armando Sánchez nos empezó a hablar de esto, qué no hay que hacer. Y la verdad que porque digo, yo previamente había entrenado así empíricamente años antes, que lo había dejado por mucho tiempo, y todo lo que no había que hacer, en su momento lo hice, ¿no? Y cada vez que decía algo, yo quería meter la cabeza ahí en algún lugar como la avestruz para que nadie me viera, ¿no? Pero bueno, es importante saberlo, porque muchas veces hace uno cosas que no se deben hacer, obviamente porque no sabe uno. Es importante que alguien nos la diga, ¿no? Entonces sí, si no 10, Bernardo, te vamos a encargar 5, cuando menos, cosas para cerrar. No debemos saberlo, porque a veces y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta del profe Jesús Rojas de aquí de Oaxaca. Dice que si con todos los pros y contras que implica ir de un equipo a otro, bueno, jugar en equipos combinados, ya que fue a participar con otro equipo, vuelve a su club, le sirve de algo de experiencia o la vivencia que les queda, ¿te aporta eso algo a su formación del jugador? ¿Nadie se quiere meter en costal de 11 varas? Me voy a meter un poquito yo, que quizá no soy entrenador, pero desde el aspecto psicológico retomaríamos lo que dijo Facu, en donde la realidad es que perdemos más de lo que ganamos. O sea, la vivencia que tiene el niño dentro de jugar con otros compañeros es que va a perder mucho de la identidad, no nada más del equipo, dejemos quizá un poco el equipo de lado, pero va a perder la identidad de su propio juego, porque va a tener que adaptar todas las técnicas que él ya ha adquirido, todas las habilidades adquiridas en el baloncesto, las va a tener que adaptar a otra forma de jugar, y lo va a tener que adaptar en menos de un mes.
porque no, tampoco los prestamos 6 meses, ¿no? Lo tiene que adaptar en menos de un mes y después cuando pasan ese mes, regresa al equipo y es otra vez adaptarse. Entonces, vuelvo a la misma situación, vamos a generar mayor ansiedad y mayor estrés porque el chico no va a saber cómo reaccionar. Primero tengo que modificar mucho para jugar con este equipo y cuando regreso con mi equipo me vuelven a pedir que cambie mi forma de jugar y es mantenerlo en una ansiedad constante porque ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista psicológico. Luego ahí Paco ya dirá más. Bernardo, por ejemplo, ahorita comentas esta cuestión, ¿no? Ahora, cambiándolo de enfoque, estás Sí. en la competencia, tu fase municipal, cada equipo se va con sus respectivos jugadores Sí. y a la siguiente etapa vas seleccionando los jugadores que te permite el evento. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí ya le afecta o no le afecta lo que acabas de comentar, porque ahí ya no entrenan un mes, una semana, ahí ya prácticamente a veces es de 15 días, 15 días pasa el evento y a los 15 días ya seleccionaron a uno y en 15 días te tienes que adaptar a un nuevo equipo y en la siguiente etapa probablemente te banqueen y jalen a otro jugador que es mejor que tú, que se van encontrando conforme va avanzando el evento. Ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿O ahí cuál es la diferencia? Antes de que Paco explote, porque ya vimos que va a explotar, antes de que él explote, yo contesto un poquito. En ese caso, cuando ya es necesario o cuando las mismas reglas te lo permiten, creo que ahí es en donde hablamos de la adaptación generalizada del deportista en edades tempranas. O sea, todo el deportista tiene que saber jugar de todas formas, ¿sí me explicó? O sea, ya no estamos hablando, la especificidad la estaríamos buscando 14, 15, 16 años. El problema es de que aquí en México la buscamos a los 12, 13 años, ¿no? Cuando el chico todavía no sabe realmente la táctica ni cómo desarrollar la táctica del equipo. Pero tendríamos que buscar que el deportista haya podido jugar en todas las posiciones de su actividad deportiva para que sea más fácil que se adapte a estas situaciones. Porque si el deportista no tuvo esta adaptación generalizada a todas las posiciones o a todas las formas de juego antes de buscar una especialización, vamos a generar otra vez lo mismo. Pues, no vamos, y seguramente les ha pasado cuando han visto esto, ¿no? Hay chicos que no rinden ni la mitad de lo que rendían en sus equipos, ni la mitad de lo que rindieron hace 10 días, no te lo van a rendir, porque no sabe jugar, no ha generado la adaptación a otras formas de juego. ¿Sí me explico? Me metí un poquito en entrenamiento, no me vayan a aventar bola, ya Facu contestará más, yo ya me callo. Entonces, a ver. No te preocupes, para eso estamos aquí. Facu, ahora sí, profe. No, pues lo que dice el profe, es lo que dice el profe. Aparte, yo voy todavía más sencillo, es decir, es una materia más. Es una materia más. El básquet es una materia más. El niño lleva español, matemáticas, geografía y básquet. Una materia que tiene un contenido que tú tienes que dar en el año, te lo das todos los días y inclusive ahora en pedagogías modernas en donde ni siquiera hay examen. Pero pongamos que tenemos la normal del examen. Entonces, no, yo tengo a este niño, a mi niño lo tengo en esta escuela, pero los exámenes se los llevo a otra escuela porque es más fregona, que allá los exámenes están más duros, supongamos, ¿no? Correcto, pero el niño no aprende en el examen, el niño aprende en el intermedio. El examen es precisamente nada más un sistema de control. Es un mito mexicano, va de la mano con el que hay que foguearse. Son conceptos que solo manejamos nosotros, profe, que tienen que ver muchas otras cosas, otra es con lo cultural, con lo geográfico, pero en un deporte de conjunto no tiene ninguna lógica que yo vaya quitando jugadores. Entonces a la final resulta que llegan 5 jugadores que nunca jugaron juntos contra 5 jugadores que nunca jugaron juntos. No es la idea de que hayan tenido un equipo, un entrenamiento, un entrenador, un sistema, ninguna. O sea, valdría mejor, ponemos en el anuncio, mañana final, Copa Nájera, interesados presentarse. A uno les damos la azul, a otro le damos la blanca y que jueguen la final. O sea, la idea aquí no es esa, precisamente es lo mismo que una materia, es formativo a través del tiempo, bla, bla, bla. Claro, si no estás satisfecho con el entrenador, con el sistema, con lo que sea, pues sacas a tu niño de ahí, lo llevas a otro lado donde sea más feliz, seguro. Pero lo mismo que una escuela, poco reprobó un examen y lo sacas de la escuela, lo metes a otra.
o lo sacas de una materia y lo llevas lo llevo a otra escuela a que haga esa materia, pero en otra escuela. Las otras materias sí que las haga aquí. No existe. Entonces, ¿por qué eso que a través de la escuela es bien fácil de entender? Cuando le metemos el deporte ya no lo entendemos más. Entonces, no, es que yo lo llevo a foguear a otro. No. Estás echando a perder a él, al equipo, al sistema. Son muchas las cosas que entran en contradicción ahí, ¿no? Lo único que sí, a lo que sirve otra vez, es para el ego del papá y del niño, que a lo mejor el niño juega bien, el papá está contento que es un niño, y entonces lo pasea por todos lados para que vean cómo juega. Pero no es cierto que se va a hacer un mejor jugador. Un niño que juega en el Barcelona, para que vean que inclusive los que hacen, hablando de grandes equipos, siempre juegan en el Barcelona. Un fin de semana se lo llevan al Valencia, otro fin se lo llevan al Real Madrid. No es así. Y en los clubes de barrio es lo mismo. Si el niño juega aquí, y juega, y aquí gana y aquí pierde, y forma parte del aprendizaje. Entonces, no, ni prestarlos, ni deshacer los equipos, ni foguearlos, no tiene sentido, no hay lógica para eso. Perfecto. Indigna, Es el agua. Ya contestó el profe Chupo, que hizo la pregunta, que muy claro y explicado, que gracias. Yo creo que sí, ¿no? Completamente claro lo que dijo el profe Paco. Como algo que no hacemos en la escuela, sí lo hacemos o lo permitimos en el club, ¿no? Cuando una cosa es parte de la otra, o sea, es una incongruencia total, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho con el ego, sobre todo de los papás y de los entrenadores, ¿no? Que también comentamos esas prácticas muchas ocasiones. Y después tenemos otros asuntos, o sea, ¿qué pasa? Que con todos estos movimientos que se hacen, hay mucho abandono y después ya no tienen con quién jugar, después tienen que irse porque donde estaban ya no hay con quién puedan jugar, ¿no? Porque pasa mucho aquí, al menos en Oaxaca. Tú vas a una liga de fin de semana y en la categoría infantil, 10, 11 años, hay 14, 15 equipos, pero en la que sigue ya hay 5 o 6 equipos y en la que sigue hay 2 o 3. Digo, a mí me tocó hace, ya no recuerdo, 4 años, cuando empecé a tomar equipos yo, un equipo juvenil en aquel momento, bueno, cadete, femenil, y resulta que en el municipal, o sea, para jugar la competencia que se juega tradicionalmente, éramos 2 equipos, no había más. Y digo, ha mejorado un poquito, pero de vez en cuando pasa, ¿no? Y 3 equipos y 4 equipos. ¿Por qué si hace 8 años, cuando estas niñas empezaron, había 15, 16 equipos? Bueno, por todo esto que se hace, ¿no? Desilusionas por aquí, desilusionas por allá, no hay identidad, no hay pertenencia, bueno, haces un desastre todo y después nos quejamos todos, pero somos parte de ese problema, ¿no? Lo comentamos desde las bases. Aquí hay otra pregunta para Bernardo. Dice, ¿qué pasa y cómo trabajar con un niño o niña? Bueno, con un niño que en el entrenamiento trabaja muy bien, mejora mucho su ejecución, pero en un juego se bloquea. Hay que trabajar mucho el error. Cuando tenemos estos chicos es porque son muy perfeccionistas. Ya lo que hablábamos otra vez de la ansiedad y el estrés. Vamos a ver, entrenan demasiado y muy bien, ¿no? Tanto que podríamos hablar que quizás hasta llegan a un sobreentrenamiento. No nada más físico, también llegan a un sobreentrenamiento de que te dicen, profe, yo me quiero quedar un poquito más porque quiero mejorar esto. Profe, ¿cómo le hago para mejorar mi técnica de dribleo? ¿Cómo le hago para mejorar mi técnica de control de balón? Bla, 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 tantas cosas más. Cuando tienes un chico o una niña que te pregunta tanto estas cosas, es porque se está autopresionando o los papás están generando una presión excesiva en él en su propio rendimiento, como bien lo decía Faco, a veces las expectativas que tienen los padres son tremendas, ¿no? El próximo Michael Jordan mexicano, ¿cuántas veces no lo hemos, es que este juega mejor que tal, y uno llega y dice, no, pues no creo que juegue mejor que tal, pero por ahí va. Mis perritas están un poco locas, entonces, esto de trabajar en casa está difícil, entonces, me van a disculpar todas las interrupciones, pero lo que tendríamos que ver nosotros justamente es el que nosotros podamos quitar esta idea del perfeccionismo de los chicos y además del perfeccionismo que ellos supieran que se pueden equivocar. ¿Cuántos deportistas no dicen, es que el primer tiro que yo hago, si entra, mi confianza se eleva, pero si falla, ya mi confianza baja, ¿no? Todo depende, pareciera que todo depende del primer tiro y los otros 3 cuartos y lo que queda del primero ya no importa. No, o sea, tenemos que acostumbrar a los niños a que el error es parte de nuestro deporte.
este error es justamente lo que nos va a ayudar a mejorar. Yo siempre he dicho algo, yo no puedo trabajar algo que no acepto. Yo no puedo decir, ay, es que quiero trabajar tal, ¿no? Y cuando le dice, oye, pero por poner un ejemplo, ¿qué tienes que mejorar? Nada, porque yo lo hago todo bien y tal. Bueno, pues entonces hasta ahí ya llegaste, ¿no? Tienes 11 años y según tú ya haces todo bien, pues ese es tu límite. Pero qué triste que a los 11 años sientas que ya tu límite es ese, ¿no? O a los 15, 16, donde la adolescencia ya piensan que ya lo saben todo. Y la verdad es que yo sí llego así, le digo, bueno, tú sientes que ya lo haces todo bien, pues qué triste que este sea tu límite, porque ¿a dónde vas a querer llegar más lejos, no? O sea, cuando tengas 22, 23 vas a seguir jugando igual, todos los demás ya te van a haber pasado. Entonces, trabajar dos aspectos, Oscar, el quitar el perfeccionismo y trabajar mucho con la idea del error, ¿no? Quitar el mito del error, o sea, esa es otra de las cosas que ahora que hablábamos de qué es lo que no tenemos que hacer, como entrenadores no tenemos que decir es que no te puedes equivocar. No, sí te puedes equivocar, pero lo importante es que te equivoques en el entrenamiento. Aquí equivócate todo lo que quieras, lo podemos corregir, ¿no? Porque aquí en el entrenamiento podemos empezar a trabajar tus errores para que en el partido sea menos probable que los cometas. De que todavía los vas a seguir cometiendo, es cierto, pero será menos probable que los cometas. Entonces, es empezar a desmitificar muchas cosas. El deportista se puede equivocar, así como el entrenador se puede equivocar, así como el psicólogo se puede equivocar, y seguramente nos equivocaremos mucho. Entonces, yo creo que es empezar primero por esos dos puntos, ¿no? O sea, trabajar tanto, quitar el perfeccionismo y la idea del error. No sé si por ahí quieran agregar algo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien. Por ejemplo, abordando esta parte, ¿no? Que comentas la cuestión del error, ¿no? De repente también no lo he logrado entender por qué, pero hay veces que el atleta, el jugador, de repente tampoco acepta que cometió un error. Sí. Y de repente sigue diciendo, no, es que yo estoy bien. Sí. Entonces, hay que ayudarlo también en ese sentido. Sí. Los apes son muy buenos para eso. Cuando te digan que no, y tú ves que se equivocan, ¡pum!, ¿no? Le das. O sea, la mejor forma, no. La mejor forma de trabajar esa situación es lo que ya decía Facu, utilizar el video. Porque él te puede mentir todo lo que quiera, pero cuando tú le enseñas el video, ya no hay forma, sí, o sea, mira lo que estás haciendo, ya no hay forma de que te diga que no lo está haciendo. Entonces es mucho usar tanto la observación, tanto el video como modelado, ¿no? O sea, ahora nosotros tenemos una fortuna que es tener muchas tecnologías a nuestro alcance. Desde el celular que ya tenemos todo ahí, ¿no? Es muy fácil, ya no necesitamos poner aquí una camarota, ¿no? Y estarla cargando, ya nada más el celular y ¡pum! Como dice Facu, les tomo el video, se los enseño y ya nos queda claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese punto, cuando tenemos deportistas que se aferran siempre a esta noción, es enseñarles su error. No vamos a entrar en conflicto porque lo único que vamos a propiciar es que empecemos a crear roces innecesarios entre deportistas y entrenador. Vamos a mermar una relación que no tiene por qué verse afectada, cuando con el puro video el deportista se va a dar cuenta de que está cometiendo un error de ejecución, ¿no? Muy bien, Bernardo. Bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta. No sé, profe Facu, si tenga alguna más. Para rematar el comentario del profe, lo que mencionó antes, lo acabo de completar ahorita, que es la tolerancia a la frustración, ¿no? Tenemos que empezar a enseñárselas de niño. Sí. Pero no se le enseñó de niño, no se le enseñó, él no tiene ninguna obligación porque él paga su cuota, entonces pues, él es dueño de su tiempo y tú estás al servicio de, ¿no? Si quiere se va, si no quiere no se va. Metiste presión de más, pero no le dejaste ser creativo. Pues claro, cuando tiene 18 años, pues sí, él no comete ningún error. ¿Cuál es el? Y no, es eso, ¿no? ¿Cómo abrirles esa creatividad, esa tolerancia al fracaso, ese gusto del trabajo por el trabajo, ¿no? El resultado va a llegar, pero ahorita en esta etapa formativa estamos hablando de niños, a lo mejor adolescentes, el resultado hay que relegarlo, el resultado ahora no importa, ahora importa que él aprenda de la mejor manera todo lo que pueda. Si yo asocio el resultado a la tarea, nos fregamos, porque claro que es un tarado, si no la puede clavar 2 manos para atrás, le aventé una liupi y no la clavó. Está claro, no sirve. Y es un proceso. Entonces, eso iba de que lo de la tolerancia al fracaso, a la frustración,
y en qué medida meterlo o no meterle presión, mucho más de que si juega bien o no juega bien, lo que va a hacer que el tipo se pueda desarrollar como deportista. Es lo clásico del por qué los domingos se arman los trancazos en las canchas de futbolito. Un tipo que nunca fue deportista, el clásico panzón como yo, que llega ahí, al minuto no le hacen un gol, ya empiezan los trancazos. A mí nadie me hace un gol, mano. Yo no vengo aquí a que me hagan un gol, ¿no? Pues no, precisamente no. Pero tiene que ver con esa formación del deportista. Estamos muy clavados en que haga muy bien el gesto y no en todo esto otro. Claro. Una cuestión ahí de sentirse muy competitivos cuando realmente ni es el fin, ni mucho menos, ¿no? Y se van generando estas cosas que luego terminan en un ejemplo clásico que es la violencia, ¿no? Los golpes. Que no hubo un proceso bien llevado, entonces siempre se confundió con hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, y cómo, pues como se puede, y si no se puede, y si no puedo porque no tengo técnica ni otros recursos, pues a golpes, ¿no? Esto pasa mucho. Pues no sé, Bernardo, Paco, algo para ir cerrando, yo a Bernardo sí le pedí cinco nos del entrenamiento, desde el punto de vista psicológico, porque Paco quería 10, Baruch quería 20, pero tampoco hay que abusar, hay que dejarlo picada para la próxima. Si no hay otra cosa, pues por ahí te encargamos, Con tres. ya te la bajó Paco a 3 nada más, Sí, pero no sé decir 3 cosas que no se negocia, no se ¿Tres hace, cosas que qué? Es que no escucho. que no. 3 cosas que sí hay que hacer a fuerzas y 3 cosas que no hay que hacer. Ni repetir. Pues yo creo que lo que no hay que hacer es apelar a los niños. No, no es cierto. No, lo que no hay que hacer es meter la presión excesiva, lo que ya hablábamos. Eso es una. La segunda es no exigir más allá de las capacidades que tiene cada uno de nuestros deportistas. Ahí cada uno de ustedes conoce hasta qué punto cada uno les va a dar, ¿no? O sea, está el que es muy bueno, está también el que es medio malito y el que es muy malito, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros se tiene que empezar a poner los objetivos de acuerdo al nivel que tiene cada uno de los chicos. Y por último, ya llegando más al aspecto psicológico, creo que el principal aspecto de lo que sí tenemos que hacer es generar la confianza en el deportista. ¿Cómo vamos a generar esta confianza en el deportista? Trabajando dos aspectos fundamentales. Y ahora van a entender por qué hablo tanto de no generar estrés en el deportista. La autoconfianza se genera con dos variables psicológicas, que es el estrés y la motivación. ¿Por qué con estas dos variables? Porque el estrés es aquella cosa que nos dice que de repente, si no tengo la habilidad necesaria para la competencia, me voy a sentir estresado, pero si tengo la habilidad para la competencia y yo siento que lo puedo hacer bien, me voy a sentir muy tranquilo. Y la motivación es lo que me dice por qué hago lo que hago, ¿no? Entonces, imagínate esto, si el deportista sabe que tiene las herramientas para poder hacer su actividad y además tiene ganas de hacer su actividad, va a ser un deportista con mucha confianza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo tengo que sentar? Las bases de cómo conseguir tanto el tener estas habilidades como el conseguir la motivación. Quizá yo sé que no les estoy dando tanto el aspecto psicológico. ¿Por qué no lo hago? Esto siempre se los digo a mis alumnos de repente en la universidad donde trabajo. Yo pienso como psicólogo porque ese es mi trabajo. Para eso me pagan. Yo quiero que ustedes como entrenadores piensen como entrenadores con un punto de vista psicológico diferente. Pero no podemos establecer tanto los aspectos psicológicos porque no es su trabajo. Porque si yo les digo ahorita, vamos a hacer el autorregistro y vamos a hacer aquí la sesión grupal y vamos, no, porque les voy a generar 3 veces o 4 veces más trabajo. Entonces, el aspecto es, ¿qué es lo que sí podemos controlar dentro del entrenamiento? Lo que sí podemos controlar es lo que hace el deportista. Lo que depende del deportista, ¿qué es lo que depende del deportista? Que sus vueltas las haga completas, ¿no? Que no corte vueltas, ¿no? Que la intensidad sea la adecuada, ¿no? Que yo vea que realmente se está esforzando, etcétera. O sea, la observación. Creo que
ese es uno de los aspectos que sí tenemos que hacer. Mira, ya vamos 4, ¿eh? La observación como ustedes como entrenadores. O sea, la observación para nosotros tiene que estar completamente desarrollada. De que, ¿sabes qué? Ya vi que no lo estás haciendo bien, y ya vi que tú esto, ya vi que tú el otro, ¿no? Pareciera que tenemos que tener ojos en la nuca, ojos en las orejas, ¿no? Para poder ver todo, pero tenemos que tratar de que nuestra observación sea lo más trabajada posible, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, creo que ya junté lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿verdad? Ya me fui. Es que me voy y no me regresan. Ah, es su culpa. Recuerda, profe, está muy bien. No importa. Bueno, otra cosa que no debemos de hacer. No tenemos por qué meter a los papás en el entrenamiento. Eso es algo, ¿no? O sea, no hay que pedir favores, no hay que decirle, oiga, véngase para acá, y no. Cada quien a su sana distancia, ahorita usando el término, ¿no? O sea, cada quien desde su punto de vista, desde donde tiene que estar cada uno. Yo sé que hay unos papás que son un poquito más agradables, sé que hay unos papás que quieren apoyar más al equipo, pero a veces en estas situaciones, de repente hay papás que ya no lo entienden y ya sienten que ya merecen estar más dentro del equipo, ¿no? Oiga, es que yo lo he ayudado y ¿por qué no me avisó y esto, no? ¿Por qué no se meten al salón, profe, con la maestra de matemática también, profe? Ay, Facu, ¿quién sabe si lo hagan, Volviendo al ejemplo, ¿no? Volviendo al símil de la escuela con... Al salón no se meten, ¿no? Ahí está claro que la maestra tiene una función. Pero ¿sabes cuál es el problema, Facu? Que creo que también, si llevamos esta unión, pasa lo mismo en la escuela que en el entrenamiento. O sea, los papás muchas veces sienten que ya saben cómo dar clases, tanto escolares como deportivas, y lo primero que ha pasado ahorita en cuarentena es que hay papás que se han dado cuenta de que tienen monstruos en casa, mal educados, sin preparación, sin control de emociones, sin el control de la frustración, lo que tú decías. Ahí se dieron cuenta de la chamba del profe, ¿no? Claro, y entonces pasa lo mismo con el entrenamiento, porque el papá piensa que con 2 horas y ahí más o menos bien hechas, ¿no? O bueno, no vayas a entrenar hoy, no pasa nada, y piensan que van a poder llegar a ser lo máximo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos ayuda un poquito, que cada uno tenga los principales objetivos que tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué otra cosa que podríamos hacer? Lo que a mí me gusta, y ahorita que estaba pensando en lo que hablaba Facu de la identidad, hay una actividad que me gusta mucho, que posiblemente ustedes ya la hayan visto, que es el haka de Nueva Zelanda, ¿no? Esta haka que hacen antes de hacer el juego, ¿no? Me gusta mucho y me gustaría también que ustedes, cuando vamos a reiniciar actividades, dejarles a los deportistas que hagan su propio haka. O sea, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro propio himno, vamos a hacer nuestro propio lema, ¿no? Y eso va a generar este sentido de pertenencia, porque ya está uno que está hablando y, oye, esto me gusta, ¿no? Eso también lo podríamos hacer para ayudar a generar más el sentido de pertenencia. Bueno, no sé, ¿qué más Me gustó, dudas? profe, el hack antivirus. Ándale, el hack antivirus podría ser. Está bien, no, yo creo que con eso es suficiente, Bernardo, está más que bien. Pues digo, ya para ir cerrando, bueno, había otra pregunta ahí que tenía que ver con cómo hacer que los jugadores tomen el liderazgo, porque a veces nadie se anima, pero bueno, tiene que ver completamente con la confianza, ¿no? No es otra cosa, no hay un secreto. Creo que en cierta forma se respondió la pregunta con lo que comentaste. Y bueno, pues agradecerle a Bernardo que nos haya dado un poco de su tiempo ahora, agradecerle a su esposa si nos está escuchando ahí, porque es la que gracias, señora, gracias, señora, Gracias. todo frío, se enfrió todo. Dijiste que Zoom le iba a sacar los 40 minutos y ya pasaron 2 horas. Ya pasó 1 hora. Ya pasó las 48, pero está bien. La cuarentena se pasa volando, profe. La verdad es que sí. No, y la verdad es que cuando tenemos una plática tan amena como esta, el tiempo vuela. Sí, no le siente, pero como seguramente te van a regañar, porque te regañen un poquito menos, entonces ¿verdad? Vamos a dejarle para que puedas pasar el resto de la noche. Ahí Facundo tenía un paciente para ti, pero pues ya no llegamos al punto en el que lo tenías que atender. Un abrazo. Y bueno, pues gracias a Bernardo, gracias a Facu. Gracias, Bernardo. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Y gracias a toda la gente que nos aguantó aquí por 2 horas. Bueno, pues nos vemos mañana. ¿Mañana qué día es? Mañana es viernes. Viernes. A las 12
del día tenemos la plática con Lorenzo Gandolfi, un excelente entrenador italiano de categorías de formación. Bueno, nada más como referente, estuvo 4 años en un club llamado Stella Azzurra, que ganó hace un par de años el torneo importante de categoría juvenil en Europa, y como uno de sus jugadores que lo tuvo 2 años ahí está Mateo Españolo, que actualmente está en el Real Madrid. Es un caso, digo, guardando la distancia porque no sabemos qué va a pasar, un caso similar al de Luka Doncic, ¿no? Jugadores que llegaron ahí muy jóvenes y que están llevando un proceso ahí en el Real Madrid. Ahora, y el día sábado tendremos a Ángel Tripiana, un entrenador de formación español. Vamos a hablar sobre cuestiones también de básquet informativo. El día lunes aún no definimos horario ni quién va a estar, pero el martes el profesor Mauricio Mondoni, para que no se lo pierdan también, a las 10 de la mañana. Y bueno, ya les iremos informando del resto de charlas, que van a estar todas muy, muy interesantes. Pues gracias, hasta luego, hasta mañana. Cuídense mucho. Adiós.